El primero fue el último día de clases de quinto de primaria. La niña más bonita del salón puso en el pizarrón: fiesta de fin de cursos en mi casa, están invitados todos menos Claudio y Leonel. ¡A la madre, güey! O sea, el último día de clases de quinto de primaria yo era el apestado, ¿no? Y la vamos a llamar arma secreta porque usada sin responsabilidad es un arma. De hecho, es un arma que a veces los narcisistas usan. Entonces sí es algo delicado. En un principio me costó porque el malo del cuento era mi papá y pues se tenía que ir de la casa de acuerdo a la historia de mi mamá, para no tomar ningún bando y no herir susceptibilidades. Pero en un principio obviamente puse resistencia. Yo tenía 17 años, me llevaba más en esa época con mi padre que con mi madre. Sin embargo, hay veces que un cataclismo te obliga a madurar, ¿no? Por fin llegó la parte 3 de esta sexta temporada de Cositas de Niños. Con esta parte 3 cerramos esta sexta temporada que ha recorrido muchos temas que nos han hecho reflexionar, que nos han hecho confrontarnos con la realidad, nos ha ayudado a generar nuevas narrativas. Y esta parte 3 no podía quedarse atrás. Como todas las temporadas, abordaremos temas difíciles, pero este en particular tendrá un especial sobre sobrevivientes de violencia sexual a manos de líderes religiosos. Conversaciones difíciles, conversaciones que nos harán replantearnos muchas cosas y que nos harán cuestionar muchas otras cosas más. Además, hablaremos sobre nutrición, sobre salud mental y muchos otros temas más. Pero sin más, hoy arrancamos este primer episodio de la parte 3 de la sexta temporada hablando sobre amor, romance y conquista. Temas desde mi perspectiva con muchos ejes, con muchos ángulos, dependiendo de quien lo vea, de quien lo discuta. Pero al final del camino son temas presentes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y con quién más podríamos hablar de este tema que con mi querido y muy admirado Leopi? Pero cabe mencionar que este episodio no solamente va sobre amor, sobre romance, sobre conquista, sino conoceremos la historia detrás de Leopi, detrás del personaje. ¿Qué llevó a Leopi a estar en donde está? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuáles han sido pues esos momentos difíciles en su vida? ¿Qué ha aprendido a lo largo del camino? Un episodio que de verdad vale cada minuto que lo escuches o que lo veas. Y ya sé que quieres ver este episodio, pero antes quiero recordarte que si nos ves en YouTube te puedes suscribir aquí debajo, le puedes dar a suscribirte y activar las notificaciones. Y si nos escuchas en plataformas de audio, puedes suscribirte. Además te pido por favor que le des like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas y podamos crecer la comunidad. Ya lo sé, ya vamos a empezar. Te dejo con este primer gran episodio de la parte 3 de la sexta temporada de Cositas de Niños. El amor nunca fue sencillo. Amar es arriesgarse a perder y aún así elegir quedarse. El romance no está en flores ni en frases bonitas, está en mostrarse como eres, sin filtros ni máscaras. La conquista no es estrategia, a veces es fe. Porque antes de conquistar a alguien, hay que conquistarse a uno mismo. El amor duele, rompe, sana y transforma. Y aunque a veces nos deje cicatrices, siempre nos recuerda que estamos vivos. Quizá por eso volvemos a él una y otra vez. Porque no hay manual que lo explique. Solo la certeza de que el amor, cuando llega, te cambia para siempre. Historias que inspiran en Cositas de Niños. Hoy nos acompaña alguien que ha hecho del amor, el romance y la conquista un campo de estudio y de enseñanza. Escritor, conferencista y padrino de esta parte 3 de la sexta temporada, Leopi, el maestro de la conquista, el Hitch mexicano. Pero más allá del personaje, hoy vamos a descubrir la historia detrás, los aciertos, los tropiezos y las lecciones que lo convirtieron en la voz que millones escuchan cuando se trata de entender el amor. Porque hablar de Leopi no es solo hablar de técnicas de conquista, es hablar de humanidad, de vulnerabilidad y de todo lo que aprendemos cuando nos atrevemos a amar. Te doy la bienvenida al episodio número 17 de la sexta temporada de Cositas de Niños.
Ey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para azar. Nos dijeron no hables, ¿qué más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños con un gran invitado. Alguien de estos personajes que sueñas con alguna vez entrevistar, pero que la vida te va posponiendo hasta que llega el momento indicado. Y claro que sí, me refiero al gran, admirado y muy querido Leopi. Bienvenido a Cositas de Niños. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, qué chido. Y Leopi, pues hoy vamos a platicar un poco del amor, de la conquista y demás, pero el tema central no es tanto hablar de eso, sino hablar de ti, conocerte, saber quién es, pues, la persona detrás del personaje. Y la primera pregunta que usualmente causa en algunas personas conflicto, otras personas les contestan muy rápida, pero a mí me gusta mucho hacerla al mero inicio de todas las conversaciones, es, ¿quién es Leonel? Fíjate que Leonel es claramente un chavorruco, pero es un chavorruco que tiene una historia bien interesante, un poco clichésosa, de superación en el sentido de habilidades sociales, en el sentido de autoestima, en el sentido de conocimientos acerca de lo que sí funciona y no funciona en el amor. Porque pues el Leonel del principio era retímido, reteto, reintrovertido, calladito, miedoso, penoso. Y resulta ser que el Leonel de ahorita, del 2025, pues es su antítesis al grado de que me dedico a ayudarle a la gente a triunfar en el amor. Así que es una historia interesante de, pues de darse cuenta que una cosa que normalmente la gente no estudia, sí se puede aprender y sí se puede sistematizar. Y no solamente eso, se puede convertir además en un negocio exitoso y en una historia divertida e interesante. Básicamente ese es el que yo diría que es Leonel. Sé que tienes varios libros, Ajá. pero si tu vida fuera un libro, ¿qué título tendría y por qué? Y recuerda bien el título que le pongas porque al final de la conversación vamos a retomar esta pregunta. Ah, buena pregunta. Mira, creo que tiene dos respuestas. La respuesta uno ya es de hecho una historia de antaño, porque mi primer libro, que se llama El efecto Leopi, tenía otro nombre. Y ese nombre describe un poco la autodescripción que te acabo de dar. El nombre original de mi primer libro, que a nadie le gustó, y entonces los únicos que lo escucharon fuimos yo y mi grupo de enfoque, que eran mis amigos, ese libro se iba a llamar Autobiografía del Teto, que dejó de ser Teto. Pero no pegó. Entonces, ese podría ser un nombre, dado que pues eso es un poco la columna vertebral de un chorro de cosas que me han pasado hoy en día. Eh, pero también al mismo tiempo mi vida se ha regido por una filosofía que creo que me ha generado muchas cosas buenas, que tal vez no la tengo muy definida en una frase así tipo Hallmark, pero digamos que lo podríamos resumir ¿tú crees que no puedo? Sostén mi cerveza, ¿no? Porque muchas veces la gente, o incluso yo mismo, o la realidad me hacía a mí pensar que yo no podía por mis propias características, pero soy una persona bien terca y soy una persona bien constante y soy una persona bastante disciplinada y creo que esos factores enfocados en en un buen tema han generado que tenga yo el éxito que tengo hoy en día, así que esa podría ser también. ¿Y cómo era Leopi de niño? ¿Qué soñabas? ¿Qué te gustaba? ¿Eras travieso? ¿Qué hacías? Pues fíjate que era bien, como te decía, introvertido, calladito, tímido, penoso, pero al mismo tiempo tenía yo esta habilidad, si así lo queremos llamar, que es muy característica de personas tímidas,
que era el ponerme a observar y hacer teorías en mi cabezota, ¿no? Creo que la diferencia entre otros hombres tímidos y yo es que yo seguí ese orden de ideas de convertir mis teorías en prácticas y mis prácticas en libros y mis libros en realidades y cosas así. Pero en lo que yo realmente soñaba de chavito era con ser rockstar. Yo quería ser músico, de hecho eso estudié. Mi carrera terminando la escuela fue composición musical y toda mi vida he estado involucrado en cosas musicales. Aquí ahorita estoy en mi estudio de grabación, aquí produzco, aquí grabo. Tengo un proyecto musical seminuevo ahorita que es una banda de country rock en español. Toco 5 instrumentos, produzco a otros artistas, entonces mi sueño de niño sí se cumplió hasta cierto grado. Todavía me falta poner una última palomita a que el mundo sepa que existo musicalmente, porque hasta ahorita nada más saben mis amigos y uno que otro pelado perdido que me escucha. Pero sí, Leopi desde chavito quiso estar en escenarios, quiso tener gente enfrente, quiso viajar enseñando algo, así que de cierta forma ya lo hago con el efecto Leopi. Y cuando eras chico, ¿te gustaba todo esto? De pequeño te dedicaste, te gustaba pararte, y quería estar frente a la gente y demás, ¿te gustaba pararte frente a la gente, cantar, tocar? O sea, ¿sí lo hacías o nada más era como algo que querías hacer, que era tu sueño, pero lo tenías como a un lado? Fue como por etapas. Al principio lo soñaba, pero me daba pena y me daba miedo. Después lo empecé a hacer y me di cuenta que eso me daba resultados en la otra área que tenía yo como en pendiente, que era dejar de ser el teto del salón y aprender a ligar. O sea, como que me daba cuenta yo en la secundaria que cuando yo tocaba el piano las niñas me hablaban, ¿no? Y entonces creo que mi necesidad de ser músico, mi necesidad de hacer arte, mi necesidad de expresarme de alguna forma, porque verbalmente claramente no podía, y los resultados que veía yo con las chavitas de la escuela, y fueron gran parte del cambio de que yo pasara de ser invisible y esconderme a tratar de que la gente me viera en acción tocando, porque eso se había convertido en mi medio, ¿no? Mi forma de conectar con la gente. Ya hablaste, las chavitas, que les atraía y demás. ¿Cómo fue tu primera ilusión amorosa? ¿A qué edad más o menos la recuerdes? La primeritititirrita a la madre. Bueno, me acuerdo que en la primaria había una chavita que me gustaba, pero no pasó de ahí. Nada más la veía de lejos así, ay, qué bonita. Pues, cero, sí, sí. Tal vez debo haber cruzado palabra con ella, porque por alguna razón ahora la tengo en Facebook y de pronto en algún momento ahí platicamos, ¿no? Entonces, la verdad es que ya no me acuerdo bien, ya esa memoria está un poco oxidada. Después de ella hubo una chava, yo tendría 15 y ella tendría 17 tal vez, porque era mi vecina, edificio de enfrente, se me hacía muy guapa. Y por un tiempo ella y su hermano, no sé ni por qué, pero eran como mis amiguitos grandes de la escuela, íbamos en la misma escuela y a veces nos íbamos con ellos a la escuela. Entonces era como mi crush, que era 2 años más grande que yo, no, yo la veía como la señora de 17 y yo de 15, pero en algún momento, en alguna Navidad, no me acuerdo ni por qué nos dimos unos besos y eso para mí fue así como, no mames, ¿no? De hecho, estoy casi seguro que ya debe haber sido mi primer beso y también la tengo en Facebook. No, y te lo pregunto porque, por ejemplo, yo sí me acuerdo, y si lo estás viendo, este episodio, Yelitza, yo sí me acuerdo de mi primer crush en el kinder. Se llamaba Yelitza, pero yo vivía así eternamente enamorado de ella. Sus papás me querían mucho, de hecho me invitaban a cenar con ellos a su casa y todo. O sea, no éramos nada, pero era como el amiguito de la hija, entonces me invitaban a cenar y como que los papás nos juntaban y así. Y yo viví eternamente enamorado de ella. Lamentablemente, pues salimos del kinder y pues cada quien tomó su camino. Y en el pasado hubo veces en que la estuve buscando, pero nunca la encontré. Supe que se fue a vivir a Manzanillo y así, pero ya no supe nada más de ella. Y me acuerdo siempre de ese primer amor del kinder. Y si lo estás viendo, aquí estoy. Búscame. Búscame. Ahí así no la tengo en Facebook. Ah, bueno. Hay Y que hacer un reality buscando a Yelitza. buscando ya. Estaría muy bueno. Están muy de moda los realities. Ahí está. ¿Y qué aprendiste en tu familia sobre el amor y las relaciones? Eso que te empezó quizá a llamar la atención desde pequeño.
Pues no, no va a ser una historia muy romántica la que te voy a contar porque de hecho no aprendí mucho. Mis papás tenían una relación de pareja un tanto bizarra. No se demostraban amor. Yo no tengo una sola memoria de mis papás demostrándose amor. De hecho, fíjate, mi mamá le decía a mi papá doctor, porque mi papá era doctor, y mi mamá era de Guatemala y a los guatemaltecos les dicen chapines. Entonces, mi papá le decía a mi mamá chapina. O sea, ni siquiera era mi amor, mi vida, mi cielo, ¿me entiendes? Era chapina y doctor. Eh, no siento yo que yo haya tenido un aprendizaje del amor en casa, pero tal vez eso pudo haber contribuido a mi necesidad de aprenderlo en algún lado, ¿no? Porque como no tuve una educación en cuanto a relaciones de pareja en casa y era tímido y tal vez no tenía la confianza o me daba pena o no sabía cómo preguntarle a mis papás y tampoco creo que hubieran tenido mucha información útil. Creo que eso me orilló a prueba y error y agarrar un cuadernito y aprender a la mala, ¿no? En la calle. Entonces, tal vez de cierta forma fue una bendición oculta, quién sabe. ¿Cómo era tu relación con ellos? Yo tuve una infancia bien bonita. Yo, por suerte, a diferencia de mucha gente, y me considero afortunado por eso, yo me llevaba súper bien con ambos. Hubo una época complicada, la típica época de la adolescencia, donde te quieres ir a la fiesta y llegar a las 4 de la mañana y sientes que eres invencible y superpoderoso. Y mi mamá era muy aprensiva, entonces en esa época tuvimos unas cuantas, muchas diferencias de opiniones entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana los viernes. Este, también hubo una que otra diferencia de opiniones porque mi papá era muy educado a la antigüita. Entonces sí, mi papá sí me dio mis tundas de chavito, sí me dieron con el cinturón. No siento que me haya marcado de forma negativa como a los cristalitos millennials, pero tal vez sí, sé que me lo merecía cuando me dieron mi tunda. No, creo que no fue una mala idea que me aplicaran un correctivo. Tal vez habría otras formas, pero bueno, eran otras épocas. Pero básicamente siempre tuve una buena relación con ambos hasta que partieron y tuve una infancia bonita y entonces no tengo ahí ningún asunto por resolver, ni trauma de la infancia, ni herida complicada con ellos. Incluso cuando se divorciaron, mi papá se fue de la casa, fue como un proceso muy natural y muy hablado y muy orgánico, no me generó una herida de abandono ni ninguna cosa así, así que bien. Justo cómo viviste el divorcio de tus papás. Pues te digo, en un principio me costó porque el malo del cuento era mi papá y pues se tenía que ir de la casa de acuerdo a la historia de mi mamá para no tomar ningún bando y no herir susceptibilidades. Pero en un principio obviamente puse resistencia, yo tenía 17 años, me llevaba más en esa época con mi padre que con mi madre. Sin embargo, hay veces que un cataclismo te obliga a madurar, ¿no? Y creo que este cataclismo de ver a mis papás separarse me obligó a pensar un poco más en el bienestar de mi mamá que en mi egoísmo, ¿no? Entonces sí dije, o sea, me acuerdo que yo le dije un día a mi mamá, mamá, de verdad, si tú crees que es lo mejor para todos y te va a dar paz, pues bueno, yo te apoyaré y te entenderé y me quedaré contigo. Yo me quedé con mi mamá por lo aprensiva que era mi mamá y porque yo sabía que mi papá era muy relajado como yo y que no le iba a afectar, espero, de alguna forma que yo no tomara su bando y me fuera con él, ¿no? Pero además mi papá era cirujano de emergencias, entonces mi papá pasaba poco tiempo en casa y tenía muchas guardias, entonces no fue un shock tan fuerte porque yo lo veía más o menos la misma cantidad de tiempo que lo veía cuando vivía en casa, ¿no? Entonces fue complicado una temporadita, pero no fue devastador, ni traumatizante, ni mucho menos. Y me acostumbré a la dinámica rápido. Y mira, pues ya mi papá relajado, mi mamá relajada, pasa en todos lados. Como dice Marta de Baile, es mejor venir de una familia rota que vivir en una, ¿no? Sí, ¿y cómo fue despedirte de ellos? Porque bueno, lo dices, ¿no? Yo me llevaba muy bien con ellos. Al fin del camino tomaste partido de cierta manera. ¿Y cómo fue despedirte de ellos? ¿Cómo fue cuando fallecieron ellos? Fue una cosa muy loca, pero hoy viéndolo en perspectiva, tiene su lado, irónicamente, tiene su lado bonito y mágico. Lo de mi papá fue anunciado, a mi papá le dio Epoch y mi papá, como era doctor, pues me citó un día en 2014, lo cual quiere decir que yo ya tenía 40 y me dijo, me acaban de decir que tengo Epoch, es incurable, es mortal, tal vez dura un año, o sea, una cosa así heavy, ¿no? Y eso te obliga
cambiar tus prioridades y a pensar de una forma diferente y a dedicarle más tiempo le adquieres un respeto nuevo a la salud y a la vida que no tenías antes de que te pase eso, ¿no? Y estuvo padre por una historia que te voy a contar que está bien chida. Mi papá leía mucho, leía muchos libros y lo diagnosticaron, pues tenía que estar pegado a un tanque de oxígeno. Entonces pasaba más tiempo en casa, por consecuencia leía más libros. Entonces yo le regalaba libros cada semana. Llegó un momento en que dije va a ser más fácil y un poco más económico regalarle un iPad y que esté descargando libros todo el tiempo, ¿no? Pero como ahora mi papá tenía el aparatito, un día se me ocurrió una cosa que está bien padre y le dije a mi papá, oye, pa, tengo una idea. ¿Por qué no, cuando tú te vayas, yo ya no voy a tener a quien pedirle consejos? ¿Por qué no me dejas tus consejos escritos antes de que te vayas? Y a mi papá le gustó la idea y empezó a escribirme correos electrónicos en su iPad. Y me mandaba un consejo de 2 cuartillas cada semana y lo peloteábamos y le decía, quedó bien chingón, mándame otro. Y ya en la recta final, cuando ya le quedaba poco tiempo, le dije, vamos a hacer un libro, vamos a escribir un libro tuyo con tus consejos. Mi papá falleció antes de terminarlo, pero acabó prácticamente el libro, le faltaban agradecimientos, epílogo y esas partes. Esas partes las hice yo y lo publiqué. Y entonces yo tengo un libro de consejos que me dejó mi papá porque se iba a marchar. Y mi mamá, que tenía una relación de odio y amor con mi papá, cuando se enteró, decidió hacer lo mismo. Pero mi mamá pues me lo hizo en un cuadernito así a mano y entonces tengo un libro publicado de mi papá de consejos para mí y tengo un cuadernito que mi mamá me escribió de consejos para mí para cuando no estuvieran. Y de cierta forma creo que eso hizo una diferencia bonita, ¿no? Porque los tengo ahí, de alguna forma puedo leerlos y cuando los leo los escucho y los siento más cerca. Pero bueno, sí, obviamente también tuvo su lado complicadísimo porque pues perder a un papá con el que tienes una buena relación es difícil, pero bueno, fue en 2016, ya vamos para casi 10 años, ya es prueba superada y pues llega un momento en que también llegas a la inevitable conclusión de que así es, dirían en El Rey León, el círculo de la vida, ¿no? Y a todos nos va a pasar, así que pues en algún momento los volveré a ver. Y a tus 50-ish años, ¿hoy revisas esos libros? O sea, ¿hoy todavía sigues revisando los consejos de tus papás? Sí, pero ¿sabes qué? Digamos que de pronto, o sea, no sé si esto le pase a todo mundo, pero cuando se acaban de ir tus papás, te aferras como a todo, ¿no? Te aferras a su ropa, no quieres guardar el bote de su loción porque huele a tu mamá, a las fotos, a los audios, no quieres borrar nunca el chat de WhatsApp que se quedó ahí al final, ¿no? Entonces al principio lo revisaba mucho, un poco por esta nostalgia y dificultad de soltar. Obviamente conforme pasa el tiempo se amplían los espacios donde estás haciendo eso. Sin embargo, se ha convertido en un ritual bonito que a mí me gusta. Dos cosas, ¿no? La primera es que sí, cuando cumplen aniversarios o cosas así, como que parte del ritual para mí es irme a comer a algún lugar que a ellos les gustaba ir y llevarme esos libritos y echarles una leída. El otro ritual que nada que ver y es muy tonto, pero seguro le pasó a medio planeta, es que a partir de la película Coco, religiosamente pongo un altar, ¿no? Porque dije, no mames, no vaya a ser que mis jefes no puedan venir por su pinche concha y su bolillo y su coquita, ¿no? Entonces, pero te digo, se convierte en una forma de sentirlo cerca, ¿no? El tener el librito, el comer donde ellos comían en esos días, el ponerles un altar y esas cosas, como que te da un poco de apapacho para el alma. Sí, no, o sea, creo que Coco marcó muchas vidas y qué bien que tengas tradición, porque al fin y al camino, pues es recordarlos, ¿no? Más que venga o no venga, creo que es una manera muy sutil de recordarlos, que ya se había perdido, siento yo, y que vino Coco a recordarnos como esa parte. Y Leopi, regresando, pues, a, a Leopi, ¿de dónde nace Leopi? O quienes no han leído tu libro, El efecto Leopi, ahí cuentas la historia de Leopi, pero ¿cómo surge el Leopi? O sea, ¿quién te puso Leopi? ¿Surgió una mañana así? ¿Qué fue lo que pasó? Está padre la historia porque en quinto de prepa me cambié de escuela
obligadamente por mis excelentes calificaciones. Llegué a una escuela nueva, yo todavía era bastante tímido, aunque ya tocaba el piano y ya hacía ejercicio, ya le estaba echando ganas, pero todavía era un poco choqueante cambiarse de escuela en quinto de prepa. Primer día de clase, 7 de la mañana, llegué temprano, estaba yo solo en el salón, se abre la puerta del salón, entra una chica bien guapa, me pongo nervioso, se me queda viendo, me pongo más nervioso, empieza a caminar hacia mí, yo ya estoy cagado, llega y me pregunta, oye, tú eres nuevo, ¿no? Y yo, sí. Me pregunta mi nombre, sabrá Dios qué dije, me vuelve a preguntar mi nombre, tartamudeo, tercer intento, fracaso, me dice la chica, no te entiendo, te voy a decir Leopi. Y la chava me empezó a decir Leopi y toda la gente me empezó a decir Leopi y todos mis amigos me empezaron a decir Leopi. Y lo que estuvo bien padre fue que cuando escribo mi primer libro, tengo un amigo irlandés que es escritor y que es conferencista y es experto de programación neurolingüística. Y él ya llevaba como 4 libros cuando yo escribí el primero y le pregunté, oye, ¿qué nombre le pongo al libro? Mira, se trata de esto. Y mi amigo me dijo, ponle un nombre que cause curiosidad, como el método, el sistema, y ponle un apellido a tu libro que seas tú. Castellanos, Leonel, Leopi. Y él solito me dijo, no, ¿sabes qué? Ya ni le pienses. Tu libro se debería de llamar El efecto Leopi. Y yo, la madre, suena bien chido. Y pues bueno, a fin de cuentas, también me pareció lógico porque pues era originalmente la autobiografía del Teto que dejó de serlo, que comenzó tartamudeando diciendo mal su nombre a una chica y que eventualmente esa chica se volvió mi novia, ¿no? Entonces mi relación con ella fue como un ejemplo de la transformación que traía el libro. Entonces quedaba de poca madre el efecto Leopi. Y justo, ¿hay algún momento en este proceso de la juventud que marcara un antes y un después en cómo te relacionabas con los demás? Porque lo estás diciendo, ¿no? O sea, era muy tímido, era muy teto, era muy esto, pero hay un momento en tu historia que sea como un antes y un después que digas, a partir de aquí, todo fue diferente. Yo creo que hay 2. Ahí te van. El primero fue el último día de clases de quinto de primaria. La niña más bonita del salón puso en el pizarrón: fiesta de fin de cursos en mi casa, están invitados todos menos Claudio y Leonel. La madre, güey. O sea, el último día de clases de quinto de primaria yo era el apestado, ¿no? Y me había vuelto el apestado por asociación, ¿no? Era mi primer año en esa escuela y como era tímido, pues me agarré al primer güey que vi solo y no sabía que estaba solo porque era el apestado. Entonces, pues yo era el segundo apestado por ser amigo del primer apestado. Pero sí fue un momento de inflexión donde dije, no mames, tengo que hacer algo, güey. O sea, voy de mal en peor. O sea, antes era el tímido, ahora soy el tímido y el apestado, ¿no? Entonces, ahí como que dije, esto no me vuelve a pasar, me tengo que poner las pilas, tengo que aprender, tengo que buscar la forma de dejar de ser el teto del salón. Y el segundo parteaguas fue en quinto de prepa, me parece, quinto o cuarto, no estoy seguro. Eh, Toqué, ya tenía un grupito yo de rock, íbamos a tocar en el festivalito de la escuela, yo era el baterista y estaba cagado de miedo. Y antes de subirme al escenario pensé, ¿cómo hago para que no se me vea que estoy cagado de miedo? Y dije, voy a imitar a alguien que yo admire, que toque y que se vea chingoncísimo en el escenario y que la gente incluso lo alabe en lugar de verlo como, ¿qué pedo con este güey todo asustado, no? Y entonces decidí imitar lo que haría Alex de Maná. Me subí al escenario con mi bandita, yo tenía 16 o 15, y en mi mente yo era Alex de Maná, ¿no? Entonces eché desmadre, me paré en el banquito, aventé mis baquetas, hice que la gente aplaudiera, por dentro cagado, pero viendo que la gente me estaba reaccionando. Y a media canción yo ya no estaba cagado de miedo, yo ya sentía que yo era pinche Zeus, güey. Y me bajé del escenario con una mentalidad nueva y un aprendizaje bien importante que luego se convirtió en parte del efecto Leopi, porque, por ejemplo, en mi curso de autoestima yo le digo a la gente, vamos a practicar actuar como si lo fueras por unas semanas, a ver qué se siente, ¿no? ¿Qué se siente si tú sales a la calle pensando, soy Brad Pitt, soy Zac Efron, soy alguien así guapísimo, millonario, famosísimo, mamadísimo, no sé? Y la verdad es que en mi mundo sí hizo una diferencia ese aprendizaje porque yo me llevé de ese conciertito que yo podía ser quien yo quisiera ser, solamente tenía que decidirlo y empezar a hacerlo, ¿no? Fake it until you make it. Exacto.
básicamente. Yes. ¿Y cómo fue tu primera decepción amorosa? ¿Cómo la viviste y cuál fue la gran lección sobre el amor que te marcó en ese momento? Bueno, yo creo que hubo por ahí microdecepciones, pero que fueron telenovelas solo en mi mente de chavas con las que yo quería lograr algo y no sabía cómo, o medio intenté y salió mal porque pues eran mis pininos. Pero la primera que sí fue devastadora, porque sí, digamos que mi tercera novia de larga duración, o sea, la primera se acabó, pero no fue trágico. La segunda se acabó, pero era porque ya estábamos más de compas que de novios. Pero la tercera, yo estaba bien clavado con ella y ella me puso el cuerno con el que solía ser mi mejor amigo. Sí, estuvo cabrón. Estuvo cabrón, fue una época complicada porque sí me pegó bien duro. O sea, sí fueron unos meses de, ya sabes, flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones, todo mal. De cierta forma, no tan mal canalizado en el sentido de, bueno, por ser músico, un batazo en el corazón te vuelve muy productivo, ¿no? Compuse mucha música. Este, también fue un gran aprendizaje. Y de cierta forma, todas esas patoaventuras, incluso una desilusión, pues se convirtieron un poco en no solo el motivador para convertirme en el efecto Leopi, sino también en gran parte del contenido del efecto Leopi, ¿no? O sea, porque yo seguía todavía con esta costumbre de cómo aprendo de lo que me está pasando para que no me vuelva a pasar. Ya había logrado dejar de ser el teto del salón, ya me había ligado a la que para mí era súper guapa, que era esa chava, pero ahora me estaba pasando esto, ¿no? Entonces, como dice mi querida Pamela Yan, ¿cómo convierto este estiércol en abono, ¿no? Y pues sí, tomó unos meses, un año, tal vez un poco más, porque sí estaba muy chavo y muy clavado y muy teto, pero ya una vez que fue prueba superada, se convirtió en un gran aprendizaje una vez más para lo que hoy es el efecto Leopi. Y antes de llegar a toda esta parte, pues estudiaste música, Leopi. ¿Cómo fue esta etapa Correcto. que estudiaste música? Ya como que ya estabas un poco más, pues más extrovertido. ¿Cómo te marcó esta etapa de estudiar música? Pues estuvo bien padre porque estudié primero un año de relaciones internacionales porque mi mamá era diplomática y pues ya sabes que muchas veces terminas haciendo lo que hacen tus papás. Después de un año en la Universidad de las Américas me doy cuenta que cero me interesan las relaciones internacionales y yo ya estaba trabajando con Garibaldi, yo estaba trabajando con Cabá, yo estaba tocando con mi propio grupito, ya estaba dando clases de piano y ahí fue cuando dije, me estoy haciendo güey, yo quiero ser músico. La verdad es que la escuela de música fue una experiencia fascinante. O sea, sí es un mundo muy, muy diferente a lo ordinario, ¿no? No tengo un comparativo. Bueno, si viste la película de School of Rock con el gordito este, Jack Black. No, no es Jack Black. Sí, ¿no? Sí. Es muy parecido, ¿no? Una escuela de música de verdad es muy parecido a eso. Y tu tarea es hacer música y en tu recreo estás y con tus amigos vas a ver sus shows y es una cosa bien padre. Entonces, marcó mucho mi vida porque sí se volvió mi pasión. Incluso a la fecha, creo que a mí me apasiona más la música que el efecto Leopi. El efecto Leopi me mama, me encanta. Pero si a mí me dieran la opción de pasarme el resto de la vida tocando o pasarme el resto de la vida coacheando, probablemente escogería tocando, pero también podría pasármelo coacheando. Y también eso me dio aprendizajes para el efecto Leopi, me abrió puertas, me generó contactos. Vaya, fíjate, por ser músico empecé a dar clases de piano. Y por dar clases de piano, el efecto Leopi despegó como despegó, porque cuando yo escribí mi primer libro, yo le estaba dando clases de piano a los hijos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Al que hoy en día es el presidente de Azteca, que es Benjamín Salinas Pliego, yo le daba clases de piano cuando era un escuincle caguengue de 13 años, yo lo sapeaba, ¿me entiendes? Entonces, cuando escribo mi libro, le dije a Benjamín o a Ninfa, no me acuerdo, que si me hacían un paro, que no era dinero, que no se preocuparan, que era nada más ayudarme a promocionar mi libro. Y ellos, bien buena onda, levantaron el teléfono y yo tenía 7 entrevistas, ¿no? Y eso generó una bola de nieve que ya terminó de explotar con mi primera aparición con Marta de Baile. Y ya de ahí, pues, al real, ¿no? Entonces, en parte, el efecto Leopi fue alimentado por el hecho de que yo sea músico. Y hoy en día,
mi nuevo proyecto musical se está viendo un poco alimentado por el efecto Leopi, ¿no? Entonces está bien padre. Y justo era justamente a lo que iba, ¿no? Como, bueno, ya vimos de dónde nace Leopi, el nombre, pues, pero ¿cómo nacía el personaje? O sea, ¿en qué momento pasabas de estudiar música a convertirte en este fenómeno del Hitch mexicano? Quienes no sepan quién es Hitch, hay una película que se llama Hitch, justamente, y ¿alguna vez pensaste que terminarías siendo experto en amor y conquista? ¿No? Cero, nunca. Antes de 2011 ni me pasaba por la mente. O sea, antes de 2011 mi vida era ser rockstar. Pero yo estaba trabajando, porque rentaba mi equipo de sonido, a cursos de programación neurolingüística y me había hecho amigo de un español, un catalán, que me llevó a trabajar a un curso a Barcelona. Y en ese curso de Barcelona, él había visto mi evolución en cuanto a mis habilidades para este tema. Y en ese curso de Barcelona fue a él, se llama Xavi Pirla, es un buen amigo mío y es entrenador de PNL. Y a Xavi se le ocurrió que yo escribiera el libro. Y yo todavía puse resistencia, le dije, Xavi, yo no soy escritor, yo soy músico. Y Xavi me dijo, güey, pero tienes una habilidad y eres muy chistoso. Y si las dos cosas las puedes plasmar en papel, hermano, tienes un productazo que puedes vender y ganar plata. Y pues en aquella época yo venía todavía un poco rezagado de la crisis económica mundial del 2008, que obviamente había complicado la existencia de medio planeta, incluido yo, porque había tenido menos alumnos y menos grabaciones y menos tocadas, ¿no? Entonces, ese fue como el momento disparador de todo, porque escribí ese libro y sí le di continuidad, ¿no? Yo podría haber escrito el libro y rolárselo a mis amigos y se acabó, pero no, me puse a buscar manager, me puse a buscar editorial, me puse a armar una página de internet. Pasa algo chistoso, en mi primer libro yo puse que yo daba consultas y yo nunca había dado una consulta cuando escribí eso. Dije, lo escribo, lo anuncio y luego veo cómo lo aprendo, güey, ¿no? Fake it until you make it. Exacto. También puse que daba cursos y nunca había dado un curso, güey. Y dije, luego averiguo cómo chingados se hace eso, ¿no? Pero sí pasó, ¿no? Entonces, yo le debo mucho a mi amigo Xavi y a mi amigo Owen, porque a Owen se le ocurrió el nombre, a Xavi se le ocurrió la idea del libro, ya hubo más gente ahí que se subió al barquito, los Salinas Pliego, por supuesto, que fueron una parte clave, pero eso generó una serie de causalidades que se convirtieron en una bola de nieve y pues que corte a, aquí estoy contigo. Y para quienes no saben, digo, y seguramente ya son las menos personas, pues, pero ¿qué es el efecto Liopi? ¿Qué realmente buscabas con esto? ¿Y qué fue lo que más te costó al principio para que la gente empezara a creerte? El efecto Liopi es una forma de hacer las cosas en el mundo del amor, del ligue, de la conquista. Hoy por hoy ya es una metodología. En un principio era meramente un nuevo enfoque, que fuera, en lugar de esperar a que pase solito, ¿qué puedo hacer yo para que pase? Nació en parte porque otro buen amigo, de hecho este amigo fue el que a mí me enseñó programación neurolingüística, se llama Gabriel Guerrero. Él decía que yo tenía una cosa que él llamaba el Leopi Charm, ¿no? El encanto de Leopi, porque él decía que cuando yo quería ligarme a alguien, como que prendía un botón y me transformaba en una persona muy asertiva, muy creativa, muy chistoso, muy platicador, pero que cuando no me quería ligar a alguien yo podía apagar ese botoncito. Entonces él hablaba y hablaba y hablaba de Leopi Charm. Eh, yo me di cuenta que yo estaba, sin haberlo hecho tan consciente, yo estaba creando ya la metodología antes de tener el libro. Mi amigo me convence de escribir el libro, eso me forza un poco a empezar a llevarlo más a una sistematización, aunque seguía sin serlo. Y entonces yo plasmé en un libro lo que yo hacía, que había generado que yo pasara de cero habilidades para ligar a muchas habilidades para ligar. Saco el libro con este nombre y básicamente lo que pasaba era que el efecto Leopi era entonces esta serie de herramientas, técnicas y estrategias que aumentaban las habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de persuasión, enfocado obviamente en el amor, en el ligue, en la conquista, en las relaciones de pareja. Y entonces así fue como nace este sistema que luego ya derivó
en un chingo de libros, en un chingo de cursos, en la certificación que ahora doy para gente que quiere ser coach y en una serie de cosas que pues la verdad se puso bien padre y pues salió así. Lo estás diciendo, eres el creador de todo un método, todo un sistema y demás, pero yo me pregunto, y muchas personas se preguntan, ¿hoy el Hitch mexicano también se equivoca en el amor? No mames, claro, claro, 100%. ¿Sabes qué pasa? Que de pronto, o sea, vivimos en un mundo un poco raro porque de pronto nos volvemos muy, no sé si la palabra exista, pero absolutista, o sea, que pensamos en absolutos, ¿no? Todo o nada, blanco o negro, real o estafador, o sea, como que de pronto, no sé, el ser humano es extraño. Entonces, de pronto la gente piensa, como soy coach del amor, coach de pareja, coach de relaciones, coach de conquista, y la palabra coach está más pinche satanizada y prostituida que el Bolívar, güey. Entonces, de pronto la gente piensa lo peor, ¿no? Ah, si es coach es fraude. Pero luego hay otros que piensan, no mames, este es Leopi, güey, con este güey a huevo lo logras, ¿no? O sea, este güey es pinche milagroso, güey, no mames, es como shampoo crece para que te salga pelo, ¿no? Y pues no, güey, obviamente es como todo, es como el fútbol, no me gusta el fútbol, pero lo voy a usar de ejemplo, ¿no? O sea, si no tomas clases nunca y no practicas nunca, pues no vas a jugar chingón nunca. Si tienes un coach y practicas y entrenas y la chingada, pues cada vez vas a ser mejor. Podrías llegar a ser Cristiano o Messi, o tal vez te quedas en un nivel más bajito, pero chingón, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa con mi sistema. Si lo ejecuta bien alguien, aumenta sus probabilidades. Garantizar éxito, imposible. Y me pasa a mí, o sea, es como que pretendiéramos que a un dentista no le saliera una pinche carie, ¿no? O que a un oncólogo no le vaya a dar cáncer. Pues por supuesto que la cago y la cago a cada rato. Pero lo que está padre es que la cago cada vez menos porque cada vez sé más. Y también, si la llego a cagar, sé por qué la cagué, sé cómo arreglarlo y tengo mucho más herramientas que el humano promedio para aumentar mi probabilidad, ya sea de no cagarla o de arreglar una cagada. ¿Qué consejo siempre das que tú mismo batallas también para seguir? Me atrevo a afirmar, no es el 100%, pero el 98%, que yo sigo todos mis consejos. Porque la gran mayoría de mis consejos no vienen de que los haya leído o estudiado, vienen de que los ejecuté. Yo me pasé 10 años practicando lo que enseño. Yo me pasé 10 años tratando de ligarme a cuanta mujer pasara cerca de mí. Sí por ego, sí por deporte, sí por caliente, sí por lo que quieras, pero en un porcentaje bien grande por aprender, ¿no? Yo intentaba ligar y saliera bien o mal, yo llegaba a mi casa a apuntar, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde es que, cuál paso estuvo chueco y la chingada? Entonces, eh, yo creo que el 99% de las cosas que predico las practico. Obviamente habrá temporadas donde cambie un poco dependiendo de si mi estatus es soltero o con pareja, ¿no? Porque obviamente muchas reglas cambian si estás soltero o con pareja. Y ahí sí se abre a veces una posibilidad complicada es un poco como las mujeres que tienen el pelo lacio lo quieren chino y las que la tienen chino lo quieren lacio, ¿no? Muchas veces pasa que el que está en pareja añora estar soltero y el que está soltero añora estar en pareja y en ambas situaciones a veces la cagas. Pero el 99% de las veces yo sí hago lo que enseño. Y en estos años que has estado trabajando pues, en esto mismo, ¿ha habido algún momento en el que has dicho, esto no es lo mío? Porque a veces uno trabaja en lo que quiere, está feliz y demás, pero llega un momento de crisis en el que dices, no, esto no es lo mío, no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado solamente cuando me ha tocado tener que lidiar con odio, ¿no? Tener que lidiar con trolls, tener que lidiar con hate. Eh, no me acuerdo ni qué año fue, pero me invitaron una vez al programa de René Franco y me invitó para intentar destruirme, ¿no? Me invitó para, pues sí, para chingar, para joder, ¿no? Y fue bien difícil porque, pues por mi cabeza pasaban todas mis opciones de qué hacer, ¿no? Así, me levanto y le rompo la cara, me levanto, me quito el micrófono y me voy, lo confronto, le sigo el juego, me la trago ¿qué hago, no? Al final opté por tragármela y convertirme en mártir. Y estuvo padre porque
pues sí, la paliza saliendo de ahí sí me hizo pensar dos veces, puta, qué pinche necesidad, ¿no? Lo que estuvo padre después fue que fui a una entrevista con Marta de Baile, ya todo mundo le había contado a Marta lo que había pasado. Marta me pregunta llegando a la entrevista qué pasó, le cuento, y me dice Marta, tú no digas nada, güey, yo voy a hablar y yo te voy a defender porque yo sé quién eres y yo sé de qué te la estás cortado y la chingada. Y al final la pelea se acabó entre ellos dos y yo ya nada más ahí me quedé calladito, ¿no? Pero me ha pasado varias veces. Me ha pasado que hay gente, lo que te decía hace rato, ¿no? Hay gente que simplemente por no saber ya te juzgan, ¿no? Entonces, me pasó con él, me pasó con otra, me pasó con Silvio Olmedo, me pasó con Shaila o Sheila, no sé cómo se llama, que no fueron buena onda, ¿no? No fueron receptivos, no fueron, pues sí, no se abrieron a escuchar qué hacía yo y juzgaron antes de realmente saber, que a la fecha todavía me pasa con los trolls de TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero son esos momentitos no tanto me han hecho pensar en tirar la toalla, pero sí de pronto me hacen pensar, puta, qué necesidad de estar aguantando a esta gente. No, obviamente no me hizo pensar en cambiar de línea de trabajo, nada más me hizo ser más selectivo a qué entrevistas voy, ¿no? Y en quién confío. Pero no, la verdad es que tengo un trabajo que además de que me divierte y que eso para mí es prioridad, yo no trabajo en nada que a mí no me divierta. La segunda es que me va bien económicamente, entonces chingón. Pero la que más me hace quedarme es un poco, no es necesariamente responsabilidad social, la frase que estaría yo buscando, pero es lo que siento cuando un cliente me dice, no mames, Leopi, lo logramos, ya es mi novia. No mames, Leopi, lo logramos, me dio anillo de compromiso. No mames, Leopi, me salvaste, me perdonó y ya me dejó entrar otra vez a la casa y ya no me quiere divorciar. O sea, son esos momentitos donde digo, no mames, por supuesto que vale la pena esta chamba. Sumado a que conozco un chingo de gente, sumado a que viajo un chingo. Entonces, básicamente así es. Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque, pues, estamos hablando de un René Franco, estamos hablando de un tipo, en este caso, pues, que en su momento, y digo, no digo que ahorita no, pero digamos que su popularidad ha ido como reduciendo su presencia, ha ido reduciendo al menos en medios de comunicación, porque, pues, como dices tú, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Quizá yo soy de el nuevo chico aquí en la cuadra, estoy en su programa, me van a despedazar, pero pues bueno, al final del camino creo que tuviste un buen desenlace, entre comillas, teniendo el respaldo de Marta, y qué bueno que has seguido adelante. Y justamente en esta carrera, Leopi, ¿tú te acuerdas? Digo, no necesitas decir nombre ni mucho menos, pues, pero ¿te acuerdas de tu primer cliente, tu primer caso? ¿Qué recuerdas de ese caso? No me acuerdo bien porque yo ya estaba haciendo esto antes de hacerlo de forma profesional, en el sentido de cuando me empezó a ir bien, mis amigos me pedían consejos. Cuando saco el primer libro, eh, apenas estaba yo en mis pininos de redes sociales, entonces de pronto pues yo andaba repartiendo consejos a diestra y siniestra, ¿no? ¿Cuál fue mi primer cliente pagado? No me acuerdo, hubiera estado padre apuntarlo, saberlo. Pero lo que sí me ha marcado, que está bonito y es parecido a tu pregunta, es que, por ejemplo, cuando voy a Colombia, yo ya iba mucho a Colombia por trabajo antes de escribir mi libro. Yo era el músico que acompañaba a Gabriel Guerrero a dar cursos de programación neurolingüística a Colombia. Y cuando escribí mi primer libro, pues en alguno de esos cursos llegué y pues yo llevaba mis libritos, ¿no? Entonces Gabriel ponía su mesa con sus libros y la chava que nos llevaba a Colombia también tenía ahí sus productos y pues yo ponía ahí mi pinche librito a ver si alguien, ¿no? Y me pasó hace poco que fui a Colombia a dar un curso y al curso llegó un señor con la primera edición de mi primer libro y yo le había puesto le escribí, le apunté, este es el primer libro que vendo, muchísimas gracias. Y él tiene ese pinche libro y me lo enseñó, ¿no? Yo, no mames. Entonces, y me dijo, no mames, me sirvió un chingo, me sirvió en la chamba, me sirvió en el ligue, hoy estoy casado con una chava que me ligué siguiendo tus consejos, pinche Leopi, no mames. Entonces también estuvo padre la sopita para el alma, no fue mi primer cliente de consulta, pero fue mi primer aprendiz leyendo mis libros. Dijiste algo hace rato y lo quiero retomar tantito nada más para matizarlo porque puede que alguien diga, no, es que Leopi usó a las mujeres, porque decías, no, salía yo con ellas, ligaba y llegaba y anotaba, ¿no? Todos los findings. Pero más adelante dijiste, qué emoción cuando me dicen,
Leopi pude ligarla o Leopi me dieron anillo. También estás trabajando el método para ellas, ¿no? O sea, también ayudas a ellas, no solamente a ellos, sino también a ellas a conquistar. De hecho, el 85% de mis clientes son mujeres. Casi todas mis clientes son mujeres, casi todas mis seguidoras son mujeres. Yo trabajo con mujeres, con hombres, con gente de la comunidad y con parejas, pero 85% fijo son mujeres. Sí, no, reitero, yo quería matizarlo porque no habrá quien diga que no, es que Sí, Leopi no a siempre. las mujeres y mucho menos, pero sí quería yo como mencionar pues que pues trabajas para mujeres. Y No, y justamente, fíjate, sumándole a lo que acabas de decir, por ejemplo, una de las cosas con las que me intentó destruir René Franco fue que en mi primer libro, en los agradecimientos, yo puse, gracias a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi editorial, la chingada. Y al final puse, y gracias a las 217 mujeres que me dijeron que sí. Y el güey se lo llevó al peor lado posible, como, güey, usaste y engañaste a 217 chavas, no mames, pinche, macho, culero, cero responsabilidad afectiva. Pero sin preguntarme, ¿me entiendes? Era muy padre para mí, al principio de mi investigación del efecto Leopi, al principio de mi investigación yo no estaba buscando sexo, yo no estaba buscando pareja, yo no estaba buscando besuquearme a alguien ni mentir. Yo lo que quería era que me dejaran de decir que no, ¿no? Así de, hola, mucho gusto, ¿me aceptas un café? No, puta madre, ¿no? Eso lo viví 14,000 millones de veces, ¿no? Entonces, en el libro cuando puse las 217 mujeres que me dijeron que sí, me refería a que me dijeron, sí, vamos a comer, sí, toma mi teléfono, sí, quiero platicar contigo, sí, sácame a bailar, ¿no? Pero el otro se lo llevó al peor lugar posible y se hizo un despelote. Entonces, hoy por hoy, y creo que esto es un muy buen comprobador de mi amor y mi respeto hacia el género femenino. Bueno, de entrada yo cuidé a mi mamá hasta que falleció. Tengo dos medias hermanas, todas mis managers son mujeres, casi todos mis amigos son mujeres. Tengo mucho más amigas mujeres que hombres, pero lo que a mí me parece, y que lo explico en mis cursos, una gran bandera verde para saber cómo es un hombre en la vida, es que todas mis exparejas son mis amigas. Con ninguna he acabado mal, con ninguna acabamos de una forma tóxica. Entonces, creo que eso de cierta forma aclara el punto de lo que se podría malinterpretar como coach de seducción. Ah, le está enseñando a hombres a manipular mujeres. No mames, casi todas mis clientas son mujeres. que justo hacia allá va hacia el final la película de Hitch, justamente en eso, ¿no? Digo, reitero, véanla para que entiendan gran parte de este contexto. Y dijimos, vamos a hablar un poquitito del tema de la conquista y la seducción. ¿Qué papel juega Leopi la autenticidad en la conquista? Y te lo quiero preguntar porque usualmente los hombres eh, somos de una forma, pero cuando vamos a un date, queremos asumir una forma que no somos y la cagamos. O sea, ahí sí la cagamos y ya no fuimos como somos, pero tampoco logramos ser lo que quisimos ser y todo se fue al traste. ¿Qué tan importante es ser auténticos en el proceso de la conquista? Ahí te va, son dos respuestas. La primera, voy a retomar el ejemplo que te di hace ratito de blanco y negro, día y noche y los extremos, ¿no? Ser auténtico o ser fake. Digamos que tal vez ser auténtico te pone en riesgo si no has trabajado mucho en ti. Y obviamente ser fake, ser falso, mentiroso, te va a poner en riesgo porque pues cuánto tiempo vas a poder sostener la mentira, ¿no? Pero yo creo que hay todo un abanico de posibilidades ahí en medio y que no necesariamente van de una a la otra, sino que se desvían. Entonces, por ejemplo, a mí me llega un cliente y yo me doy cuenta que es un hombre bueno, pero es un hombre que no tiene habilidades sociales, que a la hora de hablar aburre, no impacta, no hace empatía, no sabe qué decir, no sabe cómo tratar a una mujer, no sabe hacer reír, no sabe storytelling. Entonces, genuinamente es un buen hombre, pero no tiene la habilidad de comunicarle a una mujer que es un buen hombre. Entonces, primero lo entreno en eso. Y lo entreno en eso no a que mienta, lo entreno a que desarrolle a su máximo potencial todas sus habilidades y desarrolla a la par la habilidad de contar esas habilidades de una forma orgánica y bonita sin presumir para que se pueda vender cuando esté en un date. Que sepa qué hacer, qué decir y cómo decirlo y cuándo decirlo
siendo auténtico, pero siendo inteligente, siendo auténtico, pero siendo estratégico, siendo auténtico, pero también sabiendo que no, pues vamos a contar algunas cosas sí y otras todavía no, ¿no? Y entonces eso abre obviamente un espectro muy diferente al de sé tú mismo al 100% o actúa como si fueras Batman, ¿no? O sea, por supuesto que ninguna de las dos es recomendada, pero sí me he dado cuenta que este sistema sirve de poca madre porque muchos hombres son buenos hombres y su defecto es la falta de habilidad de comunicación con una mujer. Entonces, si ese hombre es él mismo y es auténtico, pues ni va a hablar y no va a pasar ni madres, o va a hablar y va a decir una estupidez y ella lo va a interpretar y va a valer madre también. En cambio, si ese hombre previamente es entrenado para saber cómo manejarse en ese contexto, tiene mucho más probabilidad de éxito y se vuelve además incluso ecológico, porque a fin de cuentas el güey era un buen tipo y la chava era una buena mujer, solamente que no tenían ese puente y ese puente muchas veces le ayudó al cliente a construirlo yo. ¿Y cuál es, en tu experiencia, el error más común que cometen las personas, pues, en este proceso de la conquista? Yo creo que son tres. El primero es no llegar con una estrategia, sino nada más llegar, ¿no? Me gustó, me bañé, me puse loción y fui, sabrá Dios qué voy a hacer. Ahí está la primera cagada. El segundo error es no haber estudiado previamente el mercado, el género al que te quieres ligar, la persona a la que te quieres ligar y no haber desarrollado habilidades sociales y de comunicación para llegar preparados al examen. Y la última es que al ser humano le encanta asumir en lugar de preguntar. Porque yo últimamente a cada rato me topo con gente de, Leopi, ya no me contestó, entonces yo creo que ya no está interesado. Y yo, ¿estás asumiendo, mija? Escríbele. Leopi, es que me habló, subió una foto con alguien, entonces yo creo que tiene novia. Y yo, o tiene prima, pregúntale, ¿no? O sea, entonces a cada rato me topo con gente asumiendo y haciéndose películas de terror que muchas veces vienen desde sus propias heridas no trabajadas. Entonces, yo creo que si la gente resolviera esas tres cosas, tendrían mucho más habilidades para encontrar una buena pareja y una buena relación. ¿Existe un secreto, un arma secreta para triunfar en todo esto? Si yo tuviera que darte un arma secreta, sí, creo que sí hay una. Y la vamos a llamar arma secreta porque usada sin responsabilidad es un arma. De hecho, es un arma que a veces los narcisistas usan. Entonces, sí es algo delicado. Pero ahí te va, es simple. Y además es lógico. Hubo una película que se llamó Red Sparrow, que se trataba de espías mujeres. Lo sé porque yo hice una campaña para esa película. Entonces la tuve que ver varias veces. Y en la película hay una frase que a mí me marcó. Porque la entrenadora de mujeres espías les está enseñando cómo ligarse a un güey para sacar la información. Y la entrenadora dice, todos los seres humanos somos como un pequeño rompecabezas. A todos nos falta alguna piececita y tal vez es una pieza importante. Si tú encuentras qué piececita es la que le falta a la otra persona y se la puedes dar, entras como cuchillo en mantequilla. Eso a mí se me quedó grabado y dije, tiene toda la lógica del mundo, entonces lo puse a prueba. Entonces, por ejemplo, yo tuve una ex que cuando la conocí, ella se estaba divorciando y cuando me contaba de su ahora ex esposo, pues el güey no era cariñoso y no usaba el lenguaje del amor, de las palabras de afirmación y siempre le contestaba corto y escueto y no era amoroso y la chingada. Ese no es mi lenguaje del amor de preferencia, sin embargo decidí hacer la prueba porque pensé, si eso es lo que ella buscaba en una relación y el tarado del ex nunca se lo dio, pues esa es la piececita que falta. Voy a probar qué pasa si yo le doy la piececita que falta. Y no mames, se puso cabrón, porque se convirtió en una de las herramientas más importantes con las cuales me la pude ligar. De hecho, se convirtió en mi novia y duramos bastante tiempo. Pero al principio, cuando yo empecé a hacer eso, ella me decía, ay, qué lindo, me encanta, siempre tienes las palabras correctas para mí. Entonces, para mí era claro que yo estaba
justo poniendo el pedacito de rompecabezas que faltaba. En algunos casos será admiración, en otros casos será compañía, en otros casos será diversión, en otros casos, vaya, para, no sé, por poner un ejemplo extremo, pues habrán mujeres que lo que quieren es un güey con varo, ¿no? Y si tú eres un güey con varo y se lo puedes compartir, pues tal vez esa relación funciona de poca madre, ¿no? Entonces, encontrar el pedacito del rompecabezas es el arma secreta. Qué fuerte, sí tienes razón. Definitivamente puede ser mal usada en muchos casos y vemos casos de violencia Sí, claro. muy fuertes. ¿Y tu metodología funciona igual para todos sin importar género, orientación sexual, nada? ¿Todo funciona igual? Todo funciona igual porque es muy estructural. Pasa un fenómeno interesante que justo me está pasando ahorita con mis alumnos de la certificación. Son personas que quieren trabajar en lo que yo trabajo y yo les enseño toda mi metodología y a poner el negocio. Y es que ayer tuvimos clase y traje un cliente real y yo le di consulta al cliente mientras mis alumnos veían. Pero el cliente que venía ayer nos canceló. Entonces, una de las alumnas dijo, yo voy a ser el cliente porque yo tengo un caso. Entonces le di asesoría a mi alumna de la certificación mientras los demás alumnos estaban viendo. Ella cuenta su historia y pasó algo bien chistoso. Yo estoy poniendo mucha atención para identificar exactamente qué caso de mi manual es, para ponerles en el chat, ya lo identifiqué, es este caso, y las estrategias que debemos recomendar en este caso son estas, ¿no? Pero antes de que yo lo pusiera, todos empezaron a especular. Entonces uno empezó, ese güey no quiere nada serio, el otro empezó, tiene apego evitativo, la otra empezó, yo creo que está saliendo con alguien más, y todo el mundo empezó a hacer un chingo de novelas. A lo cual yo les dije, a ver, detengan al ser humano normal, detengan al chismoso, detengan al especulador y métanse en cabeza de coach. Esto es como ser doctor, estamos identificando la enfermedad. Si identificamos la enfermedad con el análisis correcto, podemos proceder a recomendar la solución. Les digo, díganme la estructura del caso. Entonces ya de pronto uno dice, la estructura del caso es, clienta quiere con un güey, pero no sabe por qué ese güey su interés bajó. Ok, ahí está la estructura. Váyanse al manual y busquen qué pinche caso es ese. Y alguien dijo, oh, es el caso A2. Ok, ahí les va, ya les puse yo, caso A2. Cliente estaba saliendo con alguien y de pronto se perdió el interés y no sabemos por qué. ¿Cuál es la estrategia recomendada para ese cliente? Entonces, si te das cuenta, eso aplica para hombres, para mujeres, para adultos, para adolescentes, para gente de la comunidad, porque es estructural. Es la otra persona perdió interés y tú no sabes por qué. No importa tu género ni tu edad, lo que importa es la estructura. Entonces, si resolvemos la estructura, tenemos el caso. Así funciona. ¿Y qué es lo primero que ves tú en alguien que pide tu ayuda, que dice que llega contigo? ¿Qué es lo primero que ubicas, que revisas? Son muchas cosas. Lo primero es que le pido que me cuente su objetivo, ¿no? ¿Qué quiere lograr? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál fue la razón por la que me contrató? De ahí yo paso a un cuestionario, porque yo necesito averiguar muchas variables para hacer un mapa mucho más inteligente, ¿no? Yo necesito saber timing, necesito saber objeciones, posible nivel de interés inicial, nivel de interés en este momento, por qué el cliente no ha logrado su cometido aún, características del prospecto. Hay veces que es relativamente fácil, hay veces que sí me tomo 40 minutos de interrogatorio del FBI, pero muchas veces con el objetivo del cliente y 3, 4, 5 preguntas que justo son las que te acabo de decir, ya eso a mí me da un mapa muy cercano para saber qué caso de mis manuales es y poder entonces decirle a mi cliente, mira, tu caso es este y se resuelve con estas estrategias. Estas van a ser simultáneas, estas van a ser consecutivas, pero también detecté que para lograr tu objetivo también tenemos que abrir otra parte, porque me dijiste que te quieres ligar a tu vecina, pero me acabo de dar cuenta que no eres exactamente don platicador. Entonces, para ligarte a tu vecina va a ser esta estrategia, pero también necesito trabajar en que seas, ¿no? Más platicador, entonces esta es esta otra estrategia y vamos a trabajar en ambas de forma simultánea o consecutiva, dependerá el caso, ¿no? Pero sí es una metodología muy, muy interesante porque no es nada parecido a lo que cualquier persona se imaginaría.
las personas piensan que yo doy consejitos, ¿no? Así de, sé tú misma, no le contestes, vístete sexy, ¿no? Sé caballeroso. No, güey, no funciona así, es... ¿Qué caso tienes? Revisamos la estructura con un chingo de preguntas, hacemos un análisis bien fuerte de nivel de interés, de probabilidades de éxito, de timing, y dependiendo de eso te doy una serie de herramientas y de estrategias y de pasos a seguir que hacen que ya te vayas hacia lograr el objetivo y no es nada más paga tú la cena y se va a enamorar de ti o mándale una nudo, o sea, no funciona así, ¿no? No, qué bueno que lo especificas, porque justamente yo te sigo hace mucho tiempo y hay personas que sin conocerte y conocer tu método, pues justamente hablan de esto, ¿no? No, pues es que a decir que la lleves a cenar o sea, cositas así que dices, no, güey, o sea, Leopi se va más allá, o sea, Leopi se va directamente al cerebro, al comportamiento, o sea, a una estrategia, pues, no nada más de invítala, mandarle mensajitos, o sea, la gente cree que es tan simple como un mensaje de WhatsApp y yo siento que nada tiene que ver con eso. Bueno, de hecho, ¿sabes qué me está pasando últimamente? Que la gente me dice, le pregunté a ChatGPT y yo les digo, no está mal preguntarle a ChatGPT, pero es que el problema con ChatGPT es que ChatGPT no te va a preguntar de regreso. Yo te voy a preguntar 50 cosas para tomar una decisión inteligente. ChatGPT va a interpretar lo que tú le preguntes. Y entonces vas a tener una respuesta sesgada a tu pregunta. Y en el caso de tomar coaching conmigo o con mis alumnos certificados, no nos vamos a ir por tu sesgo, nos vamos a ir por la realidad que vamos a descubrir con un pinche interrogatorio y con un análisis que nos va a decir por qué no lo has logrado y qué podrías hacer para lograrlo y no nada más va a ser ChatGPT, ¿cómo me ligo a mi vecina? Te explico, es Piscis, le gusta Alejandro Fernández y tiene 25 años de edad, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, sí, es toda una metodología que para los coaches cuando la estudian es bien complicada, pero cuando la ejecutamos con un cliente suena simple porque eso hacemos a propósito y les ayudamos para que la puedan ejecutar de la mejor forma posible, ¿no? Ya hablamos de los errores, pero ¿en qué crees o en tu experiencia, en dónde has visto que la gente se sabotea más en este proceso de la conquista? Son varias áreas. La primera para mí es las creencias limitantes, ¿no? Creo que no voy a poder, siento que Tinder no es para mí, ahí no voy a encontrar, en un bar no voy a encontrar nunca una pareja, ya estoy muy grande, no me van a querer con hijos, no me van a querer sin varo, estoy muy gordo. Muchas veces esa creencia te frena y ya no haces nada. Y lo irónico e interesante de forma simultánea es que si vas a un centro comercial, vas a ver personas que se acaban de ligar a su pareja, mayores, gordos, pelones, con 6 hijos, pobres, o sea, realmente eso no es el pedo, pero la gente piensa que ese es el pedo, ¿no? Entonces, ese es como el primer autosabotaje. El segundo autosabotaje son los miedos, ¿no? Me da miedo que me rechacen, me da miedo que me abandonen, me da miedo hacer el ridículo, me da miedo que me humillen o me da miedo que me vuelvan a poner los cuernos, que va de la mano con el anterior, porque estás asumiendo que lo que te pasó te va a volver a pasar o que lo que crees que podría pasar va a pasar, ¿no? También por eso a mí me parece una gran idea tener coaching, porque si tú no te estás pudiendo quitar creencias limitantes, miedos, apegos o bloqueos tú sola o tú solo, pues esa es la labor de tu coach. Entonces a mí de pronto me llega una clienta que me dice, Leopi, no sé por qué siempre me dejan, no sé por qué siempre valen madre todas mis relaciones. Y de pronto hablando con ella me doy cuenta que es re intensa conmigo, que ni siquiera soy su prospecto, ¿no? Entonces cuando yo detecto ese nivel de intensidad les digo, mándame tus chats con tus últimos galanes. Y veo los chats y digo, no mames, con razón, güey, esta mujer es doña intensa con patas, ¿no? O como dice Ana Mar Orihuela, es doña huevotes. Y entonces ya le digo, ya descubrí por qué te va de la chingada. El problema eres tú, ¿no? Y hay veces que es un shock que yo les diga eso, porque están esperando que les diga, el problema son los hombres, el problema es el mundo actual. Les digo, no, no manches. A mí también me haría salir corriendo con esa pinche intensidad, mujer. Entonces tenemos que averiguar por qué eres así y cómo podemos canalizar tu energía en otro lado y tal vez que dulcifiques un poco y que sepas qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo para que tus prospectos no te perciban como la loca.
Y entonces se vuelve padre porque, pues una vez más, ¿no? Se abre una ventanota que mi cliente ni siquiera se había percatado que estaba ahí y que era la causante y por ende, por así decirlo, un autosabotaje, ¿no? Y en esta carrera, y regresando a Leopi, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso y cuál ha sido tu mayor triunfo? Triunfo va a ser más fácil en lo que pienso en algún fracaso. Triunfos tengo un chingo, ¿no? Tengo una historia bien bonita, ahí te va. El año pasado fui a dar un curso a Cali, Colombia. Eh, Hice un cursito y luego le di consulta privada a algunas de las chavas que tomaron el curso. Y le di clase privada, consulta privada a una chava que se llama Ana, ¿no? Y nos hicimos amigos. Y ahí chateábamos porque además me pagó el paquete que incluye seguimiento. Al otro día que le di asesoría a ella, fui a un programa de tele. A mí casi siempre me entrevistan mujeres, pero esta vez me tocó que me entrevistara un hombre. Por alguna razón agarramos buena onda y nos pasamos los WhatsApp y me dijo, Leopi, parcero, aquí tienes tu casa, hermano. Y yo, ay, qué buen pedo. En la tarde, cuando yo voy a Colombia, pues me voy a algún cafecito a trabajar en la computadora. Me escribe este güey, me dice, ¿qué onda, parce? ¿Qué haces? Y le digo, estoy en Jardín Plaza, que es un centro comercial, estoy aquí en el barcito trabajando en mi laptop. Me dice, voy para allá. Y yo, pues cáele, cabrón. Y llegó y nos echamos unas chelas y me empezó a platicar y me dijo que estaba buscando una chica con ciertas características. Y me estaba describiendo a la chica que yo le había dado consulta el día anterior. Y dije, usualmente no hago esto, no soy celestino, no presento gente, pero por alguna extraña razón me vibró. Entonces le dije, creo que tengo a alguien que te puedo presentar. Y le enseñé la foto y me dice, está bien linda, preséntamela. Le dije, espérate, deja, pido permiso. Entonces le hablé a ella y le dije, oye, ¿ubicas a este güey de la tele? Sí, sí. Vio tu foto y le pareciste linda y te quiere conocer, te lo presento. Me dice, va, preséntamelo. Esto fue el año pasado. Y hace un mesecito me llegó mi invitación para su boda. Voy a su boda el 20 de septiembre en Cali, Colombia. Y yo la entrené a ella, yo los presenté. A él le habré dado 5 consejos y ya, pero se van a casar. Entonces, es una de muchas veces que me ha pasado eso. Yo he estado muchas veces sentado en la boda de un cliente, o me mandan la foto del anillo, o me mandan las fotos de la boda. Entonces tengo historias así para aventar para arriba. Obviamente también tengo historias de fracasos, pero mira, yo no los veo necesariamente como fracasos porque a fin de cuentas cuando a mí me contrata alguien, hacemos hasta lo imposible por lograr el cometido y hay veces que el fracaso es una bendición oculta, ¿me entiendes? Hay veces que sí digo, mira, neta no queremos estar con alguien que no quiera estar contigo. Entonces forzar más la máquina es una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo para que esto dure unos meses y valga madre y te terminen rompiendo el corazón el doble de duro. Así que creo que es momento de abortar la misión. Ya intentamos todo, ¿no? Realmente no ha habido así un fracaso que yo diga, puta, qué cosa tan terrible. Obviamente todo fracaso para un cliente mío va a ser terrible, pero tampoco somos infalibles, ¿no? Es una, es una ciencia muy subjetiva y que depende de demasiadas variables que no están a veces ni en mis manos ni en las de mi cliente, ¿no? Entonces, así funciona este juego. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? ¿Qué es lo que dices, madre mía, hay que hacerlo? Pues va. Lo más difícil de mi trabajo es justo lo que te acabo de decir, decirle a un cliente, paremos, güey, ya no hay nada que hacer aquí. Es momento de tirar la toalla, es momento de recoger nuestra dignidad y irnos a terapia, es momento de entender que aquí no es, ¿no? Esa parte me cuesta mucho porque sé que le estoy rompiendo el corazón a mi cliente, cliente que además había depositado todas sus esperanzas en mí, ¿no? Por lo mismo, cuando me llega un caso muy complicado y yo hago un análisis, procuro darles un porcentaje de probabilidad de éxito. Cuando es un caso muy complicado, si les digo, hermano, hermana, 20% de probabilidad de que lo logremos. ¿Te rifas o no te rifas? Y cuando veo que la cosa va de mal en peor, como que los voy preparando, ¿no? Y les voy diciendo, esto no pinta bien, híjole, no vamos bien, no estamos avanzando. Pero sí, es como, siento que a veces es como cuando un doctor le tiene que dar una mala noticia a un paciente, ¿no? Para mí es así como, puta, le tengo que decir que ya valió madre, ¿no? Entonces, pero así es esto, ni pedo. ¿Qué hay detrás de ese Leopi que vemos en redes sociales, en televisión, que escuchamos en radio? ¿Qué parte de ti no conocemos? ¿Quién es Leopi cuando se apagan las cámaras?
En un porcentaje grande es muy parecido el Leopi en la cámara que el Leopi fuera de la cámara. La gente cuando lee mis libros me dice, siento que estoy platicando contigo. Porque así soy, digo un chingo de tonterías todo el tiempo y me cago de la risa todo el tiempo y soy como muy dicharachero y muy jovial, ¿no? Pero obviamente también está el lado a veces humano, ¿no? El lado mira, si tuviera yo que diferenciar, tal vez una cosa que sí pasa es que yo hablo todo el día, güey. O sea, todo el pinche día hablo. Hablo con mis clientes, hablo en podcast, hablo en entrevistas, hablo dando cursos y tengo un grupo en el que canto, cabrón. No mames. Entonces, tal vez una cosa que la gente no ve mucho es que cuando estoy fuera de cámara o de trabajo, procuro no hablar, porque me canso de hablar. Entonces, yo viajo mucho solo, por ejemplo. Mucho a Colombia, por ejemplo. Entonces, yo voy a Colombia y tengo curso un fin de semana en Medellín, un fin de semana en Cali y un fin de semana en Bogotá. Los días que no tengo curso y que no tengo asesorías y que ya grabé mis contenidos, voy al gimnasio, no hablo con nadie, voy a comer solo, no hablo con nadie, trabajo en mi compu, no hablo con nadie, me voy al hotel y veo la tele y no hablo con nadie, güey. Entonces sí, tal vez la gente piensa, este güey siempre está platicador y dicharachero. No mames, es bien cansado sostener este pedo, ¿no? Porque además sostenerlo implica un chingo de energía. Cuando yo doy cursos, yo termino como que me hubiera atropellado un camión, güey, y nada más hablé, pero se siento como que corrió en maratón. Esa sería una. Y creo que la otra que también a veces la gente no dimensiona porque pues siempre ven el lado bonito y divertido de Leopi, pues es que también soy humano, ¿no? Lo que decías hace rato, yo también la cago, por supuesto. Yo le he cagado con mi novia, le he cagado con amigos, le he cagado yo solo, le he cagado con clientes. Con clientes casi no la cago porque soy hiper minucioso. Pero sí, de pronto hay veces que digo, híjole, aquí no, aquí yo no ayudé mucho, pero bueno, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas es de humanos errar, procuro que no pase con mis clientes, casi no pasa, pero en la vida real, cuando no estás siendo tan metódico, tan minucioso, pues de pronto haces algo y luego dices, puta, qué cagada me acabo de mamar. Si yo fuera mi propio coach, me hubiera dado un zape, ¿no? Pero pues no estaba pensando como coach, estaba pensando como humano, ¿no? Y pues la cagué, ¿qué hago, no? Hace rato cuando hablábamos de tu etapa estudiando música, dijiste, aprendí cosas aprendiendo música que he aplicado pues en todo lo que hago. ¿Qué aprendiste de la música que aplicas en el amor y pues en todo lo que haces? Bueno, varias cosas. La primera, para los humanos machos, hay veces que nos es difícil entender lo emocionales que son las mujeres, pero de forma positiva. O sea, tenemos muy claro la emocionalidad femenina de forma negativa, ¿no? El drama, el llanto, la pelea, eso. Pero hay veces que no pensamos cómo generándole emociones positivas a una mujer podemos lograr que se enamore. Sobre todo dependiendo de su arquetipo. Entonces, por ejemplo, una mujer que es súper aventurera, súper deportista, si tú tienes planes con ella que sean de adrenalina, para ella va a estar en el cielo de las citas. A diferencia de la que es súper sociable, que lo que va a querer es ir a una fiesta, a un lanzamiento, a una exposición, pero a fin de cuentas son emociones. Y eso lo aprendí con la música, porque con la música me di cuenta que cierta combinación de acordes te puedo poner melancólica, otra combinación te puedo motivar, otra combinación te puedo poner de buenas y otra combinación te puedo poner triste, ¿no? O nostálgica, no sé. Esa es una. Otra cosa que aprendí también de la música, sobre todo ya componiendo, era el poder de la palabra, ¿no? O sea, no es qué dices, es cómo lo dices. Sobre todo con las mujeres, pero también con los hombres. Entonces, a muchos de mis clientes, y yo trato de ser muy elocuente, muy estratégico en cómo digo lo que digo para causar el efecto que quiero causar. Mis cursos presenciales casi siempre, pero también los en línea, la gente muchas veces me dice que mis cursos parecen un gran stand-up, porque se cagan de la risa todo el curso. Y es cierto, yo hasta siento mal cuando ya llevamos más de 10 minutos que no he logrado que se caguen de la risa, ¿no? Pero eso me ha generado mucho éxito y mucha popularidad porque la gente sale de un curso no solamente con información, sino sale con las emociones exaltadas. Entonces creo que ese es para mí,
uno de los mejores aprendizajes de la música. Y hay muchos, hay como muchos porque son unos paralelismos bien interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, hay muchas canciones que se te quedan pegadas por repetición, ¿no? De tanto que la escuchaste. Bueno, muchas veces pasa lo mismo en el ligue, ¿no? Si fuiste constante, esa constancia genera interés. Las matemáticas dentro de la música también hacen cosas que para mí son loquísimas. Entonces, sí hay mucho, mucho que ver. Además de que, pues, mi primer aprendizaje como Leopi fue que músico mata carita, ¿no? Es una pregunta que no te iba a hacer, pero lo mencionaste ahorita, de ser constante. Y te lo voy a hacer porque platicaba con una amiga que uno de sus amigos, ya mayores, pues decía que el esposo de su amiga le insistió mucho a su amiga, o sea, mucho, mucho nivel que la señora lo mandaba al carajo y el señor seguía duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que la señora le dijo que ya, va, adelante. ¿Hay un límite, hay un hasta aquí o el límite es hasta que logres tu objetivo? Digo, porque en este caso el señor, pues fue constante, 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 constante y me dijo, lo mandó al carajo quién sabe cuántas veces y él estuvo ahí todo el tiempo. Pero hay un hasta aquí, ya no sigas, o cuál es el límite en este tipo de situaciones. Mira, cuando yo tengo clientes, yo manejo este concepto, el concepto de la temporalidad de un proyecto. Entonces llega mi clienta María y me dice, me quiero ligar a Paquito. Yo le digo, ok, a Paquito le vamos a asignar recursos, tiempo, dinero y esfuerzo. El esfuerzo de, pues, la constancia con la que hagas lo que te voy a decir que hagas. El dinero, pues ya lo que me pagaste a mí, pero lo que inviertas en salidas o en tu imagen o yo qué sé. Y tiempo. Y no es nada más el tiempo que le inviertas diario a Paquito, sino durante cuánto tiempo le vamos a invertir recursos a Paquito. Yo recomiendo 4 meses. Si en esos 4 meses vimos avances, podemos extender el tiempo. Si en esos 4 meses logramos el cometido, pues ya chingamos. Pero si en esos 4 meses no vemos avances, o peor aún, vemos que estamos bajando el interés, va a ser momento de tomar decisiones. Ahora, ¿cómo facilitamos esa maniobra? Teniendo opciones, conociendo más gente, que no sea nada más uno y ya, porque cuando nada más tienes uno, pues piensas que el Nokia de Viborita es el mejor teléfono del mundo, ¿no? Solamente porque no tienes punto de comparación. Entonces, ahora, es una anomalía, no es lo más común, pero sí, históricamente hablando, ha habido mucha gente que de estar chingue y chingue y chingue y chingue lo lograron. Pero es un riesgo, es peligroso porque el porcentaje es mucho más bajo que los que terminaron hartando, hostigando, acosando o con una orden de restricción. Entonces, ahora también de pronto hay constancias que son intermitentes. Yo he tenido clientes y también me pasó a mí que yo intentaba algo con alguien, pero el timing estaba mal. Dígase, tenía novio. Puta, pues no, hasta que ya no tenga novio. Pasaba un año, ya no tiene novio, intentaba algo, pero se le enfermó la abuelita, puta madre, otra vez mal timing. Hay que esperar a que pase ese caos. Ya pasó ese caos, pero ya anda con otro cabrón, puta madre. Entonces, tal vez sí es un periodo muy largo donde no necesariamente estás esperándola o esperándolo, pero sí estás esperando el momento correcto. Entonces ahí también es como una variante, pero yo creo que muchas veces las personas que se obsesionan y se emperran con alguien es por falta de opciones. Sí, no, y dijiste algo, ¿no? Que hasta qué punto va a llegar una orden de restricción y demás. El caso que te está diciendo son señores ya de 60 y tantos años que en aquellos años, pues digamos que no lo veían en esta perspectiva, era completamente diferente a lo que es hoy. Y al parecer fue un matrimonio muy exitoso, pero pues al señor le costó mucho trabajo, pues que la señora lo volteara a ver. Y Te voy a decir rápido, es que ahí también hay un factor, la edad. Porque tal vez por la edad a él sí le funcionaba esa estrategia, en el sentido de que, punto que ella estuviera diciendo, bueno, ok, ya, si cumplo 60 y no he encontrado lo que busco, ya le acepto a este cabrón, que tal vez no es todo lo que busco, pero tiene cosas buenas, ¿no? O sea, tal vez este señor para mí es un 7.5 y yo quisiera un 9, pero tengo la creencia que después de los 60 ya no me puedo poner mis moños. Y entonces tal vez el güey tuvo éxito un poco por las edades de ambos, ¿no? sí, sí, totalmente. Y pues tienes una carrera larga, has llevado camino, has enseñado a muchas personas y demás. ¿Qué es lo que más te enorgullece de todo tu camino, pues, por
por este umbral? De forma personal, yo creo que lo que más me enorgullece es que, siendo que yo venía de ser el tímido, el que tenía menos lana de mis amigos, el más chaparrito, el que tenía menos habilidades sociales, creo que me da mucho orgullo y de cierta forma como que me sana un poco mi herida, el ser exitoso en el sentido de salir en la tele, salir en el... Porque ya ves que además la gente mide el éxito con eso, ¿no? Entonces, ¿no? Siento que, digo, seguramente nadie se acuerda del teto del salón de quinto de primaria de Leonel, ¿no? Pero para mí es como pasé de eso a yo soy el que te aconseja, yo soy el experto, yo salgo en la tele, yo, ¿no? Entonces es como alimento para el ego de una forma sana, ¿no? Eso para mí es chingón, la sensación de logro, de lo logré y lo logré solo, ¿no? Sin tener que recurrir a externos. Y ya de forma general, creo que lo que más me da gusto, me satisface o me llena de orgullo es pensar que hoy en día hay familias, parejas, relaciones, novios, esposos, que no tendrían la vida que tienen si no hubiera intervenido yo, ¿no? O sea, de pronto me topo con gente en el centro comercial que me dicen, mira, eres mi novio, Leopi, me lo ligué con tus técnicas, y que los dos me dan las gracias, ¿no? Yo así de, ah, cabrón, qué pedo, ¿no? O pues la boda a la que voy a ir, o hacer una diferencia en la vida de alguien, ¿no? Tengo una alumna que cuando me contrató me dijo, no sé si me vas a poder ayudar porque mi caso es muy complejo, me falta un brazo y me falta una pierna, y yo, a la madre, güey, ¿no? Y pues bueno, empezamos a trabajar en cómo íbamos a hacer para marketear y para vacunar las objeciones y demás. Y esta chava hoy por hoy también está felizmente casada, ¿me entiendes? Entonces, eh, me da como mucho orgullo y mucha felicidad pensar que por allá afuera hay gente feliz en una relación de pareja sana y que yo contribuí para que eso sucediera, ¿no? ¿Hay algo que cambiarías de tu vida? Tal vez me hubiera gustado ir más rápido. Tengo un defecto. Tengo el defecto de que a veces por querer ser diferente, por no querer ser como todos, porque tengo esa pinche manía, no sé por qué. O sea, del tipo, si algo se pone de moda, yo me alejo corriendo de ahí, ¿me entiendes? O sea, cuando se puso de moda el cinturón Gucci, que es así, ¿no? Yo decía, no, ni en mi tumba me van a ver con esa madre, ¿no? No sé por qué soy así, güey. Entonces, me pasó con YouTube, me tardé mucho en empezar. Empecé bien tarde, entonces ya tendría chingo 1,000 millones de seguidores. Me pasó lo mismo con TikTok, me tardé un chingo en empezar. Entonces, como que me he dado cuenta que hoy por hoy me doy cuenta que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo y que no lo puedes desperdiciar para nada. Y me hubiera gustado darme cuenta 20 años antes, porque creo que habría logrado mucho más y mucho más rápido. Me di cuenta a tiempo, gracias, pero me hubiera gustado darme cuenta antes, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado? A mí me gustaría ser recordado porque innové, porque fui de cierta forma punta de lanza, en el sentido sí, hay muchas personas dando consejos, ¿no? De amor, pero a mí me gusta mucho sentir que yo creé un sistema nuevo, ¿no? Una cosa diferente, una metodología que la he puesto a prueba un chingo de veces y que funciona, que incluso ya hay gente dedicándose a lo que yo me dedico porque yo les enseñé a hacerlo y esos alumnos están ayudando gente, ¿no? Entonces, sí me da orgullo y aunque sea un poco ególatra, pero siento que me lo merezco, ¿no? Sí me da ese orgullito de pensar, creé algo nuevo y creé algo que funciona y creé algo que se volvió internacional y creé algo que está ayudando vidas y gente y creé algo que a mis alumnos los está dando un trabajo y pan sobre la mesa y que a los clientes de ellos y a los clientes míos les está dando éxito en sus relaciones de pareja e incluso en otros ámbitos, ¿no? Porque pues trabajamos autoestima y trabajamos creatividad y trabajamos ventas y trabajamos PNL. Entonces, creo que sí me gustaría ser recordado por ese hecho, ¿no? De que pues, hubo un güey que se le ocurrió este pedo y fue pinche terco, y aguantó vara y lo expandió y generó algo chingón que con suerte se vuelva un legado y tal vez algún día que yo ya no esté se vuelva casi casi una carrera, ¿me entiendes? Que de pronto fue
llegas a la náhuac en el 2089 y escojas entre derecho, psicología o el efecto Leopi, estaría cabrón, ¿no? No, estaría... En Anáhuac no creo, pero Sí, pero mal puede haber, ejemplo, mal ejemplo. sí, puede haber otras universidades que quizás sí lo podrían retomar. Perdón, fue la primera que se me vino a la mente. ¿Qué es lo que más te gustaría que las personas entendieran del amor? Porque creo que pues hay muchas cosas que has aprendido en este camino y qué mejor que tú para que nos dejes como esa lección que deberíamos de entender. Así como se dice por ahí coloquialmente que todos los caminos llevan a Roma, bueno, Roma al revés es amor. Hay muchos caminos que llevan al amor, no necesariamente el que nos contaron nuestros papás. Estamos mal acostumbrados y estamos adoctrinados y amaestrados de que tiene que ser un proceso completamente orgánico y natural. Sin embargo, esa es una forma. Hay mucho más formas de llegar ahí. La forma que yo enseño no es la tradicional. La forma que yo enseño es haciéndote tú responsable de tu realidad, de tus acciones, de tus estrategias y de qué estás haciendo tú para lograr tu objetivo. Que a mí además me sabe más rico, ¿no? A mí me sabe más rico lograr algo por mi esfuerzo que lograr algo por suertudo, ¿no? Lograr algo por mi esfuerzo que lograr algo porque me saqué la lotería genética y nací guapo o guapa. Entonces, a mí eso es lo que me gustaría que la gente entendiera, ¿no? Que aunque estamos acostumbradísimos al método tradicional, que a veces funciona y a veces no, también podríamos volvernos más inteligentes al entender que hay otras formas diferentes, no mejores ni peores, simplemente diferentes, pero que también nos pueden ayudar a lograr algo tan importante en la vida como la pareja con la que decidas pasarte el resto de los días y todo lo que eso conlleva para tu vida futura, ¿no? ¿Qué consejo? Creo que es una de las preguntas con las que más me identifico, no porque haya dejado de creer, sino porque digo ya qué flojera, o sea, ya es como de, güey, qué hueva. ¿Qué consejo le darías a alguien que ya dejó de creer en el amor, en la conquista y que dice, ya, güey, o sea, hace poco platicaba con una amiga, ¿no? Y me decía, no, Víctor, es que ya estoy harto, o sea, cuando decido abrirme, estos cabrones me decepcionan y ahí va, otra vez me encabrono, me entristece, va y vuelvo a reiniciar, me vuelvo a abrir y es un proceso constante de nunca acabar. Digamos, en mi caso es un caso muy particular, pues, pero ya dije, hace poco dije, güey, ya, o sea, ya no voy a estar, si se da bien y si no también me vale madres ya esto, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estas personas que ya no creen en el tema de la conquista, en el amor y ya están en un rollo de mejor me enfoco en otras cosas que en esto? En la frase de tu amiga viene la respuesta, ella solita la dio. La expectativa es la receta perfecta para la desilusión. El problema de mucha gente es la expectativa. Yo espero que pase esto. Y como no pasa, vale madre, y ya no creo en el amor, ya no creo en la vida, ya no creo en nada, yo no nací para amar, ¿no? Pero el primer pedo de toda esa historia de terror es la expectativa. La gente va por la vida queriendo encontrar pareja o ligar. Yo no enseño a encontrar pareja ni a ligar. Yo te enseño a conocer gente. Yo te enseño a impactar gente y la consecuencia de conocer gente y de impactarla podría ser un romance, un noviazgo o algo, ¿no? Entonces, yo me frustraba mucho al principio porque me quería ligar a alguien y no podía. Cuando dejé de intentar ligar y me puse a platicar, a conectar, a ser amigos, a hacer relaciones públicas, a volverme hábil en eso, a hacerlo tanto que no solamente me volviera monstruoso, sino que también mi red se expandiera y tuviera yo chingo mil opciones, de pronto me empezaban a salir un día sí y un día no, alguna interesada. Yo decía, ah, cabrón, ¿no? Es muy diferente. Me gusta ese y voy a intentar ligarme a ese, a voy a conocer un chingo de gente, me voy a volver un pinche monstruo, no solamente como producto y como humano de alto valor, si así lo queremos denominar, sino también en mis capacidades de conectar y de generar emociones y de hacer amigos y de tener planes y la consecuencia es inevitable. Yo siempre uso esta metáfora. Si yo te pido que me construyas un edificio, para empezar vas a decir, no mames, ¿no? O sea, ¿cómo, güey? Escribir un edificio, construir un edificio suena imposible, ¿no? Porque la expectativa es muy grande.
Estamos pensando en el objetivo gigante, en el edificio. Pero ¿qué pasa si en lugar de pensar en el edificio, pensáramos en las tareas diarias? Y yo te dijera, mañana consígueme un arquitecto. Pasado mañana consígueme un ingeniero. Al tercer día consígueme albañiles. Al cuarto día vamos a buscar terrenos. Al quinto día vamos a buscar permisos. Al sexto día vamos a buscar inversionistas. Al séptimo día hay una junta de todos. Y así nos vamos, ¿me entiendes? De pronto va a haber un día que te voy a decir, ya nada más nos falta el numerito de la entrada, güey, ¿no? Y al siguiente día inauguramos un pinche edificio y ya no fue tan difícil. Y ya no, por no estar pensando en la expectativa, no hubo frustración. Porque además corríamos el riesgo de estarnos frustrando por no cumplir la expectativa grandota hasta que la cumplas. Entonces, para mí eso es oro molido. Yo, cuando estoy soltero, yo no voy pretendiendo ligar. Yo voy pretendiendo hacer amigas y conectar. Consecuencia, ligo. Justo, y me vas, y ya, me llevaste a mí, a mis errores, y me llevaste al error de mi amiga. Sí, porque vamos con esa idea de vamos a ligar. O sea, no de vamos a un encuentro de, o sea, el típico de vamos a salir. ¿Pero es una cita o no es una cita? Pues vamos a salir. O sea, una salida de amigos. Sí, Ya vamos a lo que venga divertirnos. después, pues ya. Vamos a comer rico y a cagarnos de la risa y a platicar. Si de ahí nos hacemos compas, chingón. Si de ahí nos hacemos novios, chingón. Si de ahí decimos no me caíste bien, chingón, güey. Pero está padre una salidita, ¿no? Sí, justo, sí, porque queremos ponerle etiqueta a todo y saber, o sea, como que tener quizá una certeza, una seguridad de ir a algo, pero como dices tú, tener la seguridad ya te pone una expectativa y al no cumplir la expectativa, como no se cumplió, pues igual tiras a la basura una relación que pudo haber sido una gran relación de amistad, Es por correcto. ejemplo. 100%. Y Lepo, yo te veo muy seguro, la gente te ve muy seguro, muy parlanchín, muy de sí, esto, lo otro y demás. ¿Tienes miedos? ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Digo, soy muy seguro. Sí me trabajé tanto que sí soy un pinche, una cubeta de seguridad con patas. Eh, Obviamente, como a todos, tal vez me da un poco el miedo a veces al fracaso, ¿no? Porque como soy muy, muy terco y muy necio y muy trabajador y muy chingale y muy si se puede, pues obviamente hay momentitos donde me pinche sale el traidor interno, ¿no? Pero es que hasta para eso tengo un sistema, ¿no? O sea, porque es poco, me pasa muy poco, pero las pocas veces que dudo de mí o de mi capacidad o de mi éxito, instantáneamente lo reencuadro, tengo como un mantra donde me digo, el chiste es divertirse y pasártela bien, güey. El camino es lo divertido, no necesariamente el objetivo y el éxito, ¿no? Entonces el fracaso es un aprendizaje en caso de que sucediera, pero yo como que siempre me estoy haciendo este lavado de cerebro de cuánto tiempo me queda en el planeta y cómo me la quiero pasar ese tiempo. Y la neta es que yo me quiero divertir todo el tiempo. Entonces, mientras lo que yo esté haciendo sea divertido, sigue siendo un éxito, aunque no me haga millonario, aunque no salga en NBC Network o alguna cosa que pudiese ser un objetivo, ¿me entiendes? O sea, no sé, por ejemplo, me topo con creadores de contenido malísimos con 7 millones de seguidores, ¿no? Y yo, haciendo todos estos pinches malabares, estoy pariendo chayotes para llegar a 700,000. Pero habrá gente que diga, no mames, güey, tienes 700,000, yo tengo 1,000, ¿no? Entonces es como un lugar extraño, pero que a veces sin querer sí caemos en el lugar ordinario de voltear a ver el pasto del vecino y pensar que está más verde, ¿no? Pero luego volteo a ver mi pasto y digo, no mames, pero mi pasto está de poca madre, güey. Y además me la estoy pasando bomba, así que el de los 7 millones que chingue su madre y yo me concentro en lo mío, ¿no? Entonces, de pronto me ataca ese pequeño traidor interno, pero sé cómo callarlo bien rápido. ¿Hay algo que aún sueñes y que todavía no has conseguido? Sí, 100%. Sueño y toda mi vida he soñado con tener un grupo musical que sea exitoso en el sentido de que la gente sepa quiénes somos y nos vayan a ver tocar. No pretendo un Grammy, no pretendo ser el rey de Spotify, ni tampoco pretendo llenar el pinche estadio GNP. Pero por lo menos llegar a un nivel donde si me presento en una ciudad, la gente vaya, compre un boleto y yo pueda comer, aunque ya tengo de qué comer, pero pudiera comer, de hacer música y de presentarme en vivo. He intentado eso toda mi vida, nunca lo he podido lograr. Tampoco me arrepiento porque el camino ha sido divertidísimo y amo tocar y amo componer y amo estar con mi banda.
Pero el día que ya yo ponga esa palomita, ese chulito, ya voy a decir, ahora sí, hermanos, ya me puedo morir con una pinche sonrisota, porque ya le puse palomita a todos, a toda mi bucket list, a toda mi lista de cosas por cumplir antes de estirar la pata, ¿no? Esa es la única que me falta. ¿Y qué te lo ha impedido? O sea, ¿cuál es lo que dices tú? Ay, es que por esto no lo he podido lograr. Han sido mil razones, ha sido loco, porque mi historia en la música ha sido como, pues como como, no sé cómo definirlo, pero te pongo ejemplos, ¿no? O sea, mi primer grupo nos firma la disquera de Televisa y cuando ya estábamos viendo qué pedo con sacar el disco, nuestra manager se pelea con el güey de la disquera y valió madre. Mi segundo grupo eh, nos firmó, no, ese mismo grupo sacamos un disco producido por Sabo Romo, por el Caifán, pero pues nadie lo peló porque era la época en la que sacar un disco independiente era francamente suicida. Mi siguiente grupo nos firma Sony Music. Grabamos un puto discazo. Teníamos todo para hacer un madrazo. El disco está lleno de sencillos. Lo pueden escuchar en Spotify. Los Leftovers. Y corren al güey que nos firmó. Y en las disqueras es como en la política. Si corren al patrón, se van sus proyectos. Eso coincidió con el nacimiento del efecto Leopi. Y yo en ese momento pensé, pues creo que el destino me está diciendo que es por acá, güey, ¿no? Entonces como que dejé en pausa la música. Y apenas hace 2 años y medio, unos amigos me propusieron revivir un proyecto que yo tenía ahí guardado, que era un disco de country rock en español. Empezamos por desmadre hace 2 años, pero se empezó a poner seria la cosa y ahora tenemos un show bien padre. Las canciones son hits, traemos bailarines, traemos visuales, traemos todo el pinche pedo. Y estamos justo en la etapa de que el mundo sepa que existimos, ¿no? Que es la parte más difícil. Pero te digo, entonces históricamente hablando como que siempre pasaba algo, ¿no? Entonces, ahora sí me autohago caso y bajo la expectativa, ¿no? Ya no quiero ser famoso, ya no quiero una disquera, ya no quiero ser millonario por la música, pero sí me gustaría y creo que la banda tiene la capacidad de gustarle a suficiente gente para presentarnos y que la gente compre un boleto y se diviertan en el show. Entonces, aunque históricamente ha sido complicado, creo que una vez más tengo muchas probabilidades y pues en eso estamos. Bueno, pero hoy siento yo que comparado a hace 10 años, creo yo que tienes la madurez, tienes la sabiduría, tienes tu estudio ahí atrás, tienes, asumo yo también, los conocidos, las personas conocidas. Estamos en un momento en el que pues ya las disqueras pues sí son importantes, pero mucha gente ya sale independiente, tenemos las plataformas digitales donde puedes sacar tus sencillos. O sea, yo creo que a comparación de hace 10 años, hoy tienes quizá una oportunidad más grande de cumplir ese sueño, ¿no? Sí, además traigo un producto mucho más potente. Entonces, eso me tiene emocionado, me tiene contento. Pasa justo lo que dices, traigo la experiencia, los recursos, los contactos, pero sigue siendo es difícil, ¿me entiendes? O sea, porque la industria se va para un lado, la gente los chavos son más pro ir a escuchar música, ir a un concierto. Y luego resulta ser que la gente más grande vive de la nostalgia, ¿no? Entonces pasan como muchos fenómenos locos que afectan, ¿no? Pero mira, como sea, pues estamos pasándonos la de poca madre intentándolo y ya estamos presentándonos en vivo. Ya nada más tenemos que dar el brinco de me vinieron a ver mis amigos y mis tías y pasar a no sé quién es la gente que está en el público, pero el lugar está lleno. Ese día yo ya voy a decir, se logró, chingón. Lo vas a lograr, Leopi, lo vas a Así lograr, sea, que vas a Dios te ver. oiga. Va a tomar tiempo, pero lo vas a lograr. Y Ahí andamos. la pregunta que muchas personas se hacen, ¿Leopi tiene pareja? ¿Sí? Sí, tengo novia ya desde hace bastante tiempo. Alguien dile un aplauso por su paciencia porque aguantarme con esta línea de trabajo está cabrón, güey. Porque pues sí, todo mi mundo gira alrededor de las mujeres, ¿no? Entonces, clientas mujeres, fans mujeres, managers mujeres. O sea, imagínate que le digas a tu novia, mi amor, ahorita vengo, voy 3 semanas a Colombia a dar cursos de seducción a mujeres. ¿No? Te van a decir, no vas a ningún lado, pendejo, siéntate ahí, güey. Sí. Pero mira, esa pregunta a mí me parece interesante porque
un porcentaje gigantesco de el efecto Leopi, yo no tenía novias. Porque yo decía, mi discurso era, yo practico lo que predico y yo lo que enseño es a ligar. Y con novia no puedo estar ligando, ¿no? Con novia ligaste una vez y ya, güey, ya eres novio, ¿no? Entonces un gran porcentaje de mi vida me preguntaban eso como con cara de, un momento, pero ya todo esto tú, porque si no tienes está rarito, ¿no? Pero esa era mi razón, ¿no? Yo aprendí muchísimo de ligue por estar intentando ligar todo el tiempo y buscaba que si en el aeropuerto, que si en el cine, que si en el concierto, que si en el parque, que si en el Oxxo, güey. Entonces de ahí salió mucho, pero también llega un momento en que te cansas, ¿no? Llega un momento, por lo menos en mi caso, porque sí exageré, la neta. Sí llegó un momento en que ya me encontraba yo en citas diciendo, ya me cansé de estar ligando y dile que sabes bailar salsa y llévala a bailar salsa y tócale el piano y hazla reír y paga la cuenta y ya qué hueva. Entonces sí, ya digamos que esta es la versión Leopi 2.0. Entonces sí, tengo novia y todo muy bien y muy contentos y todavía me aguanta, así que estamos bien. Llegamos por el fin de esta entrevista, mi querido Leopi, pero otra pregunta que no te iba yo a hacer, pero que acabas de sacar el tema, Chala. las cuentas, Leopi. Últimamente he visto en redes sociales una discusión eterna de las cuentas, que si el 50-50, que si el 100-0, que si sales con uno que pide el 50-50, pues ahorita veía yo una imagen hace rato de una chava que dice, es que me invitó al cine, y cuando me dijo que el 50-50, esperé que él comprara el boleto, y luego yo compré un boleto en el VIP y me fui a ver otra película. ¿Qué cosa hay con el tema del 50-50 o el 100-0 ahí? ¿Qué? Para mí es muy fácil, la verdad es que es re fácil. Si tú como hombre te quieres ligar a una chava, la chava te gusta, te conviene pagar. Así de simple. O sea, a mí, yo lo pienso de esa forma, ¿no? A ver, ella me gusta, quiero quedar bien con ella, quiero que sienta A, que me va bien, B, que soy generoso, C, que la consiento, D, tal vez en un lugar ya un poco más oscuro, pero tal vez un poquito como que, como yo pagué, tengo un trato especial de agradecimiento, ¿no? Aunque sea un pinche abracito, no sé, pero algo que me haga sentir que estoy avanzando, ¿no? Entonces esa es la primera razón por la que yo digo, si eres hombre, tú pagas, carnal, ¿no? La primera. La segunda, que se me hace bien importante, si tú conoces a alguien en redes sociales y deciden ir a cenar, a comer, a echarse un café, ¿quién arriesga más en esa cita, él o ella? Es que piensa en esto. Ella pone en peligro su vida si sale con un hombre. Bueno, sí, claro. Tú no pones en peligro tu vida si sales con una mujer. O sea, la probabilidad de que a ti te pase algo malo, realmente malo en una cita es así, güey, porque eres Sí. hombre. Pero la probabilidad de que a ella le pase algo malo es así, cabrón, porque es mujer. Entonces, si el riesgo no es igual, la inversión no puede ser igual. Esto es como el fútbol una vez más. Si va a jugar Guatemala contra Argentina, la apuesta no puede ser 1-1, porque es altísimamente probable que gane Argentina. Entonces la apuesta tendría que ser 10-1. Obvio, ¿me entiendes? Bueno, lo mismo pasa en una cita con una mujer. El riesgo que ella corre es gigante y el riesgo que nosotros corremos es mínimo. No puede ser la misma inversión. Además de que, si sabemos que muchas mujeres son hipergámicas, sería tonto de nuestra parte no invertirle plata. Si sabemos que va a haber otros güeyes que sí le van a pagar, sería doblemente tonto de nosotros no invertirle plata. Y tercera y última, un hombre que no está dispuesto a pagar en una cita es una de tres opciones: pobre, tacaño o princeso. Ninguno de los tres es atractivo, así que hermanitos, paguen. Pero te la voy a voltear. Hace poco salí con una chava y se soltó de la risa porque le dije, cuando llegó la cuenta, le dije, ¿me permites pagar la cuenta? Y dice, claro, ¿por qué me preguntas? Le digo, mira, y sí, o sea, es real lo que les voy a contar. Había una chava que me gustaba en la universidad y una vez salimos y pues yo iba a pagar, o sea, pues porque al fin y al camino yo creo que es, al menos yo soy de la idea que quien invita, paga. Independientemente de si el hombre o la mujer, el quien invita paga, ¿no? Entonces, pues yo saqué, va a pagar, y la chava se puso súper intensa, así de, no, ¿cómo crees? Vamos a pagar entre los dos, y o sea, se puso mal, pues, a decirme cosas, ¿no?
igual me pasó en un taxi, ¿no? Yo estaba esperando un taxi en la estación y llegó la chava y me dijo, pues vámonos juntos. Y dije, perfecto, pues vámonos, ¿no? Entonces nos subimos al taxi, pero pues como era mi taxi, pues yo iba a pagar mi taxi. Y no, se puso así a gritonearme en el taxi, ¿no? Entonces como que ya aprendí que cuando salga con una chava, pues le voy a preguntar si pago o pagamos 50-50, o sea, en el sentido de que no en el sentido de que yo espere que cada quien pague su mitad, sino en el sentido de evitarme una situación así. Entonces, mejor le pregunto, o sea, sabes que como esta chava, ¿no? La última con la que salí, ¿me permites pagar? Y si me dice que sí, ya voy completamente seguro de que no va a pasar nada malo. Te entiendo, te entiendo. Es una época difícil en estos temas porque este crecimiento del feminismo de pronto se confunde, ¿no? De pronto se malinterpreta y hay chavas que no toman bien la caballerosidad o la galantería o el que nosotros querramos sentirnos proveedores o resolutivos, ¿no? Y en ese sentido, sí, pero te apuesto que eran chavas jóvenes. Entonces también depende la edad, porque las chavas jóvenes han recibido más ese discurso, ¿no? De, vaya, o sea, Miley Cyrus diciendo, I can buy myself flowers, ¿no? Sí, ya sé que te puedes comprar flores tú sola, mija, pero es un detallito de mi parte regalártelas, ¿no? Pero si tú, esta situación fuera con una mujer de más de 30, ella va a estar feliz de que pagues y vas a ganar puntos si pagas. Entonces, bueno, aquí el consejo creo que sería, si la chava es mayor de 30, te la puedes rifar, si la chava es menor de 30, pregunta porque también podría ser que ella esté en un lugar donde no quiera comprometerse a nada ni deberte nada porque tal vez todavía no siente atracción física, ¿no? Entonces, pero te entiendo perfectamente. A mí no me ha pasado aún eso, pero seguramente gente de 30 para abajo es muy común. Para Leopi, ¿qué es el amor? La conquista en una frase. Yo creo que el amor es una fuerza invisible, bien bonita y bien chingona que puede hacer que toda tu vida sea una gozadera si lo encuentras, si lo cultivas y lo trabajas. Y creo que la conquista es lo que te puede llevar ahí, es como el medio para llegar. Entonces, dado que el amor pudiese ser algo tan importante en la vida de cualquier ser humano y hacer tanta diferencia en la vida de cualquier ser humano, que creo que la conquista se convierte en una cosa que todos deberíamos de aprender, estudiar, mejorar y saber hacer bien, porque es una realidad que la felicidad de tu vida va a depender en un porcentaje bien grande de a quién escojas, ¿no? Y quién te escoja. Y escoger mal por falta de habilidad o conformarte o cagarla, pues sería trágico, ¿no? Vida solo hay una y se va en chinga, güey. Entonces, yo creo que debería de ser materia escolar, prioridad de todos, entender y aprender eso para poder lograr tener realmente lo que queremos y de ahí tener una vida bien chingona, bien cómoda, bien feliz, con un chingo de risas y de momentos bonitos y de sexo y de pasión y todo. Y que estés pensando, puta, me saqué la lotería con mi pareja, ¿no? Entonces, así lo veo yo. ¿Qué le diría el Leopi de hoy, el que tengo aquí enfrente, a ese niño que se quedó pasmado con aquella chava, aquella niña que se acercó y le dijo, está muy complicado, mejor te voy a llamar Leopi? ¿Qué le dirías a ese niño? Pues bueno, tal vez le diría, vas por el camino correcto, ¿no? O sea, el camino al que te estás yendo, que es el de obsesionarte por aprender, es el correcto. Tal vez le diría, van a pasar cosas complicadas, no te las tomes personal, hay gente muy malita allá afuera. Van a haber obviamente muchos tropiezos, ¿no? El camino al éxito obviamente no es una pinche línea recta, pero vas a llegar y si tienes oportunidad, nada más métele más velocidad y pierde menos tiempo en pendejadas, porque también los hombres muchas veces perdemos tiempo en pendejadas a lo bestia. Pero va a estar chingón y pásate la poca madre porque la vida es bien cortita y vas por el camino correcto, pequeño Leopi. Vamos a regresar a la segunda pregunta que te hice. Si pudieras regalarle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, el mensaje más poderoso de las páginas del libro de tu vida, ese que te ha marcado y te impulsa cada día, ¿cuál sería? Perseguir un sueño de forma constante, disciplinada y estudiada casi garantiza que lo logres. Porque eso es lo que yo hago y esa es mi experiencia y eso es lo que yo he visto con mis clientes, ¿no? Tengo un sueño, soy constante y soy disciplinado para seguirlo, pero con conocimiento, con estrategia, con coaching, con libros, con información.
prueba y error, paciencia, resiliencia, pero es muy, muy probable que esos sueños se puedan cumplir con esa estrategia. ¿Qué viene con Leopi? ¿Qué cursos? ¿Qué libro está en camino? ¿En dónde podemos encontrar tus libros, Leopi? Mis libros están digitales en Amazon, impresos en Amazon y digitales en mi página en elefectoleopi.com. Ahorita voy a lanzar uno que se llama Matrimology, que es un libro para cuando ya estás en una relación de pareja, ¿no? Las reglas y herramientas de comunicación y estrategias para llevártela chingón con tu novia, novio, esposo, esposa, arrejunte o lo que tengas. Ahorita estoy muy enfocado en la certificación porque como que siento que ya llegué a un nivel donde me quiero volver coach de coaches y no tanto coach de humanos de calle, ¿no? Aunque me gusta trabajar con mis clientes, por supuesto, pero me está gustando esta parte de entrenar a gente para que hagan lo que yo hago. Estoy 50% de mi vida ahorita enfocado en mi banda. Eso me trae muy emocionado y muy contento y es para mí prioridad en este momento, dado que el efecto Leopi de cierta forma ya funciona de forma continua y constante. Y tal vez un poco expandirme, ¿no? Ahorita estamos viendo de hacer unos podcasts para Estados Unidos en inglés, para gringos, y de abrir mercado en inglés, porque mi inglés es 100%, entonces puedo dar consulta, dar cursos, escribir libros y hacer todo también en inglés, enfocado a Estados Unidos, Inglaterra, Australia y demás, ¿no? Entonces, pues por ahí van las cosas, pero sí, lo que más emocionado me tiene en estos días es mi banda, Rosbeef se llama. Síganos en redes, Rosbeef MX. Tienes también cursos cada mes, ¿no? Estaba viendo en tu página que tienes cursos mensualmente y demás. Tengo Y cursos tienes diario. membresías también, ¿no? Los cursos abiertos al público son los miércoles. Todos los miércoles hay algún curso de algo. Las 4 misiones, ligue por redes sociales, detector de patanes, WhatsApp Master, ventas, PNL. Los lunes y los jueves en la noche doy las clases de la certificación para la gente que quiere ser coach. Y los martes y los jueves a las 6 tengo una comunidad que es como un curso, pero no es un curso. Es una suscripción mensual de 500 pesos donde te conectas con la comunidad, me conecto yo, escogemos un tema que proponen los alumnos y platicamos de ese tema durante 45 minutos. Entonces, un día es los lenguajes del amor, otro día es los apegos emocionales, otro día es señales de interés, otro día es redes sociales. Entonces, y también de vez en cuando armo cursos presenciales, consulta privada, suscripciones, mis libros, mis audios, todo lo pueden encontrar en www.elefectoleopi.com o si se quieren comunicar conmigo para preguntarme algo en cualquiera de mis redes sociales, tengo todas y en todas me llamo igual, @elefectoleopi. Justo, ¿cuáles son tus redes sociales? Y tienes también YouTube, ¿no? Sí, sí, YouTube, TikTok, todas, @elefectoleopi. Mi querido Leopi, pues hoy hablamos de ti. Yo quisiera comprometerte a grabar un futuro episodio para ver si enfocarnos de lleno en relaciones, en todo ese tipo de cosas. Porque hoy la estrella eras tú. Y posteriormente me encantaría platicar contigo, pues, de muchas cosas que, pues, creo yo que justo, ¿no? Lo que me dices ahorita, ¿no? Hay que cambiar la expectativa, ¿no? Errores en los que caemos. Para mí sería un honor. Y ha sido un honor tenerte, como te decía cuando te escribí la primera vez, eras alguien que quería invitar y que el tiempo no daba nada hasta ahorita. El tiempo es perfecto. Ha sido un honor platicar contigo. He aprendido mucho. Creo que conocimos un poco más del personaje, pues, bueno, más allá del personaje, porque siempre es Leopi, 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 ajá, pero ¿quién es Leopi, no? Entonces ha sido un honor conocerte, conocer que estás enfocado en un sueño que le va a ir bastante, bastante bien. Creo que, reitero, hoy tienes las plataformas, hoy tienes todo para volverlo, que sí cuesta trabajo y que sí te puede frustrar en algún momento, sí, como todo, pero estoy seguro que lo vas a lograr. Leopi, esto ha sido un honor. Gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti, Víctor. Fíjate que te iba a comentar que me han hecho, ya perdí la cuenta cuántas pinches entrevistas me han hecho, y no te lo digo por quedar bien contigo, ni con tu público, ni nada. Eres el mejor entrevistador que me ha entrevistado. O sea, me volaste la cabeza, estuvo espectacular, y por supuesto que me echo las que quieras contigo, porque estuvo poca madre, lo haces muy bien, eres un chingón, me encantó esta entrevista, y pues tú ponle fecha y yo jalo. Muchísimas gracias, Leopi. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre nutrición,
sobre nuestra relación con la comida, sobre dejar de comer con culpa y mucho, mucho más. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.